es decir, parte de una solicitud no contenciosa. Luego vamos a ver un poquito cómo es que se resuelven estas solicitudes no contenciosas, los valores. Luego pasamos a la reclamación, la resolución de intendencia, apelación, RTF. Vamos a ver también la queja, por ahí también la apelación de puro derecho y finalmente lo que se refiere a la demanda contencioso administrativa. Entonces, sin más, empezamos con el procedimiento no contencioso, ¿ok? Como siguiendo un poco el esquema que llevábamos, la solicitud no contenciosa va a conllevar seguramente una resolución. Luego vamos a ver que en algunos casos no hay efectivamente una resolución, pero eso lo vamos a ver a continuación. Como su nombre lo indica, o sea, el no contencioso es justamente un tema que no está en litigio, es decir, no hay ninguna posición encontrada con la administración, son simplemente solicitudes que se realizan normalmente ante la administración tributaria, ¿no? O sea, en este caso, digamos que para términos generales, administración tributaria, vamos a considerar a la SUNAT, pero sabemos que también, bueno, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos reguladores, o sea, hay distintos administradores de tributos, ¿no? Pero digamos que para este caso y para efectos prácticos, digamos que lo más habitual es ver a la SUNAT como administración tributaria, pero no dejemos de lado que existen también otras administraciones tributarias, ¿no? La SUNAT es la administración tributaria por excelencia. Pero seguramente a lo largo de la exposición iremos viendo que hay algunas consideraciones especiales cuando se trata de tributos internos o cuando se trata tal vez de arbitrios o comisos, etcétera, que se ven más que nada en temas municipales. Como solicitudes no contenciosas, o sea, es decir, que son meras solicitudes a la administración tributaria, podemos encontrar las devoluciones de pagos indebidos o en exceso, ¿no? Que como su nombre lo indica, simplemente algunas veces realizo pagos que no debía hacer, o debía pagar 100 y terminé pagando 200, entonces esos 100 que son pagos en exceso, yo puedo presentar una solicitud a la administración tributaria para la devolución de ese pago, ¿no? O en todo caso, si es que no debía hacer un pago de un impuesto, un tributo, estaríamos frente a un pago indebido y también procedería a la devolución. De la misma manera, la compensación, es decir, cuando tengo a la administración tributaria y al contribuyente como deudor y acreedores, ¿no? Recíprocos, es decir, yo soy deudor y a la vez acreedor de la administración tributaria y viceversa, la administración tributaria actúa también como deudor y como acreedor, entonces se puede hacer una solicitud para que se haga una compensación. Esas compensaciones, sin entrar a mucho detalle porque no es materia de la exposición de hoy, pueden ser automáticas, pueden ser de oficio, pueden ser a pedido de parte, ¿no? Pero digamos que las solicitudes de compensación en general son las que están involucradas en este punto. Luego también las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento. Sabemos que de acuerdo al Código Tributario podemos pedir aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias. Entonces estas solicitudes también forman parte de ejemplos de solicitudes no contenciosas. Luego las vinculadas, por ejemplo, con la prescripción, es decir, yo puedo pedir también a la administración tributaria cuando hay algún tema de prescripción, ¿no? De la facultad de cobro, de la facultad de determinación. Es más, hace poco hemos tenido, si tal vez ustedes tienen conocimiento, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional justamente vinculado con la prescripción de la acción de cobro de la administración tributaria, ¿no? Bueno, de hecho, es un procedimiento constitucional distinto, pero digamos que estas solicitudes son principalmente para ello, ¿no? Es decir, pedir la prescripción de la facultad de cobro, de la facultad de determinación de la administración tributaria, y la administración tiene que pronunciarse para ver si es correcto o no decir que efectivamente la deuda está prescrita o no. Y el tema de la recuperación de capital invertido, que también es otro ejemplo clásico de solicitudes no contenciosas que se efectúa ante la SUNAT, que es básicamente cuando hay un no domiciliado o un extranjero que ha hecho alguna inversión aquí en el Perú y cuando quiere realizar alguna operación o alguna transacción, lo que hace es justamente el reconocimiento del capital que invirtió en la empresa o las acciones que van a querer transferir y por eso es que se hace esta solicitud. De acuerdo al artículo 162 del Código Tributario, estas solicitudes, ¿no? O sea, tienen que ser resueltas en un plazo no mayor de 45 días hábiles. Y aquí quiero detenerme un momento porque el Código Tributario es muy expreso en decir que no son cualquier solicitud no contenciosa. O sea, las solicitudes en realidad que tienen que resolverse y ser notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles son aquellas solicitudes vinculadas con la determinación de la obligación tributaria.
¿no? O sea, esto es importante porque no en todas estas solicitudes que he mencionado como ejemplo se hace una, o están vinculadas con la determinación de la obligación tributaria. Posiblemente las de devolución, las de aplazamiento, fraccionamiento pueden estar vinculadas, pero, por ejemplo, la de capital invertido no necesariamente está vinculada con el tema de la obligación tributaria, o también tenemos algunas, por ejemplo, hasta hace unos años, cuando no existía el tema de la facturación electrónica, había todo un procedimiento para poder emitir comprobantes de pago que incluía, por ejemplo, una solicitud para hacer una imprenta autorizada para poder emitir comprobantes de pago. Entonces, ese tipo de solicitudes, o sea, que son simplemente, o por ejemplo, pedido de acceso a la información, también es una solicitud no contenciosa que no está vinculada directamente con la determinación de la obligación tributaria. Entonces, es importante reconocer que el Código Tributario exige que solamente las que están vinculadas con la determinación de la obligación tributaria deben resolverse y ser notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles, ¿no? Ojo aquí que el código es expreso al decir que también tienen que ser notificadas, o sea, es decir, no necesariamente solamente resolverse. Muchas veces la administración tributaria erróneamente considera que cumple con el plazo de los 45 días al emitir la resolución, pero no basta con la emisión de la resolución, sino que debe ser notificada. Eso lo vamos a ver también más adelante con los temas de las notificaciones de los actos administrativos que debe realizar la administración tributaria, pero no deben ser notificadas en un plazo mayor a 45 días hábiles. En caso no haya respuesta, y esto es lo importante que les mencionaba al inicio, ¿no? Que una solicitud no contenciosa, ¿no? Que muchas veces es simplemente un mero trámite, puede convertirse en un procedimiento contencioso tributario, ¿no? O sea, y en estos casos, o sea, salvo, la única excepción está en las solicitudes de devolución, que era también una de las que veíamos como ejemplo, es el único ejemplo en el que el procedimiento contencioso tributario pasa directamente a una apelación. Ahora lo vamos a ver en el esquema. Pero en todas las demás solicitudes, o sea, cualquier resolución que emita la administración tributaria dentro del plazo, o en caso no la emita, porque aquí si existe el silencio administrativo negativo para este tipo de solicitudes, si es que yo recibo un pronunciamiento expreso de la administración tributaria que indica o me deniega la solicitud que yo he realizado, o en caso no reciba una respuesta por parte de la administración tributaria, yo me puedo ir a iniciar el procedimiento contencioso tributario mediante la reclamación, ¿no? Salvo, como les digo, el tema de las solicitudes de devolución que entran directamente por la vía de apelación, en este caso al Tribunal Fiscal. En caso de solicitudes que no están vinculadas con la determinación de la obligación tributaria, se regula principalmente por la ley del procedimiento administrativo general. En realidad ahí hay un tema de instancias, hay un tema de revisión. No vamos a entrar al... Son solicitudes muchas veces que son de temas automáticos. Si no, y que no tienen mayor regulación en realidad, más allá del artículo 162, que plantea algunos supuestos y plantea algunos plazos que deben cumplirse. Quiero ingresar ya al procedimiento contencioso tributario, ¿no? O sea, el procedimiento contencioso tributario, digamos que podría resumirse en este esquema, que es el que vimos al inicio, es decir, una vez que yo recibo la resolución de una solicitud no contenciosa, o en caso no tenga una respuesta de esta solicitud, o si en caso me hayan emitido valores, como puede ser una resolución de determinación, una resolución de multa, una orden de pago, una resolución de comiso, etcétera, ¿no? O sea, que generalmente son emitidas, me imagino que lo han podido ver tal vez en algún módulo anterior. Por ejemplo, las resoluciones de determinación se emiten cuando concluye el procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces, digamos que el procedimiento contencioso tributario per se no se inicia con los valores, con la emisión de la RD o la RM, porque puede ser que el contribuyente reciba estos valores o reciba la resolución y esté de acuerdo con lo que ha determinado la administración tributaria. Entonces, en ese caso, no estamos frente a un procedimiento contencioso. En estricto, el procedimiento contencioso tributario se inicia en la reclamación, ¿no? Para fines prácticos, he colocado la resolución de los valores ahí también simplemente porque finalmente es
son los actos frente a los cuales se plantea el reclamo, pero digamos que en estricto el procedimiento contencioso tributario lo iniciamos en la reclamación, ¿no? Entonces, este esquema de reclamación, resolución de intendencia, apelación, resolución del Tribunal Fiscal, lo vamos a ver a detalle en las siguientes láminas, así como la apelación de puro derecho, y también el tema de la queja, que como les dije, si bien es cierto, no está reconocido expresamente como, como parte del procedimiento contencioso tributario, sí está dentro del acápite del título tercero del libro 3 del Código Tributario, donde se plantea este procedimiento. Entonces creo que sí es importante también verlo. Y además porque una de las cosas que vamos a intentar resolver, porque de hecho vamos a no solamente a plantear los temas en estricto que plantea el Código Tributario, sino nos vamos a hacer algunas preguntas de algunos temas que no necesariamente están tan claros en la norma, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que quisiera revisar con ustedes es, por ejemplo, si es que la queja puede dar lugar a una demanda contencioso administrativa. Ahí hay una discusión que hoy por hoy no está del todo resuelta y creo que es importante comentarla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como decía, el procedimiento contencioso tributario, de acuerdo al 124 del Código, o sea, existe básicamente dos etapas, ¿no? La reclamación y la apelación, y hay una expresa referencia en el Código Tributario que no pueden existir más de dos instancias antes de llegar al Tribunal Fiscal. Es importante revisar esto porque, claro, esto normalmente con la administración tributaria, hablando de la SUNAT, ya que siempre estamos en la etapa de reclamación, la etapa de apelación, pero existen también gobiernos locales, gobiernos regionales, donde pueden haber más instancias, es decir, oficina, la jefatura, luego el alcalde. Entonces, al final, lo que sí plantea el Código Tributario es que no pueden haber más de dos instancias antes de llegar al Tribunal Fiscal. Es decir, o sea, puede haber quizás una primera instancia que hace una revisión, luego una reclamación que se hace dentro de la misma entidad y luego ya llegar al Tribunal Fiscal. Vamos a ver a partir de ahora, antes de entrar de lleno a la reclamación y entrar de lleno a la apelación, vamos a considerar algunos puntos que son comunes a ambos procedimientos, es decir, a todo el procedimiento tributario en general. Es decir, tanto a los reclamos como a la apelación. Seguramente hay algunas precisiones en algunos de estos puntos, pero digamos que en términos generales son temas que se aplican de manera general a todo el procedimiento contencioso tributario. El primero de ellos que me gustaría conversar con ustedes es el referido al plazo probatorio. O sea, como saben, en todo procedimiento yo tengo como contribuyente el derecho a probar. Pero no solamente el contribuyente es el que tiene el derecho a probar. También debemos reconocer que la administración tributaria muchas veces es quien tiene que probar también los dichos que menciona en todos sus actos. Y esto es importante porque siempre se mencionaba que quien tenía la carga de la prueba era el contribuyente, ¿no? Y creo que eso con el paso de los años ha ido cambiando porque en estricto la carga de la prueba la tiene, y yo me adhiero a esta teoría en que en realidad la carga de la prueba la tiene primero quien afirma el hecho, ¿no? O sea, porque muchas veces en las resoluciones o también en las respuestas de los contribuyentes se afirman muchas cosas. Y entonces quien afirma es el que tiene que probar. Y hay algunos casos en los que quien tiene que probar es quien esté en la mejor posición para hacerlo. Porque muchas veces, como reitero, la administración tributaria, por ejemplo, puede efectuar afirmaciones en sus actos, en las resoluciones de determinación o en las resoluciones de intendencia o en los resultados de los requerimientos de fiscalización, que también finalmente son actos administrativos, y se hacen una serie de afirmaciones que deben ser probadas. O sea, es decir, no necesariamente es el contribuyente el que siempre está llamado a probar las cosas. Porque muchas veces, en las fiscalizaciones, sin querer desviarme del tema, porque finalmente la fiscalización no forma parte del procedimiento contencioso tributario, forma parte de otro procedimiento que es el de fiscalización o verificación. Pero es importante que mencionemos porque en algunos casos, por ejemplo en el de las pruebas, como vamos a ver también más adelante, sí se tiene que tomar muy en cuenta lo que se hizo en las fiscalizaciones, ¿no? En el procedimiento de fiscalización. Pero lo que decía es que muchas veces en los cierres de requerimiento o en los propios valores o en las resoluciones de intendencia, la administración tributaria puede hacer
algunas afirmaciones y tiene que probarlas, ¿no? Porque yo en la fiscalización puedo haber entregado para sustentar una operación, quizás la prueba A, B, C, D, y la administración dice, no, A, B, C, D no me convence, y por tanto te hago el reparo de todas maneras. Entonces, la administración tributaria tiene que probar en todo caso, o cuando se le presenta esta información, puede decir, no, no me consta que esa información se haya llevado a cabo, o no me consta que esto sea causal. Entonces, la administración tiene también que hacer, tiene también la carga de la prueba y decir efectivamente en qué estoy fallando, o en todo caso, por qué es que hace las afirmaciones que realiza, o por qué no valida la información que yo presento. Yo he tenido algunos casos en los que la administración tributaria, o por ejemplo, hemos podido presentar determinada información, por ejemplo, para sustentar si es que la operación estaba destinada, por ejemplo, a una operación grabada, y se presenta una serie de información y la administración dice, no, así que la información que me has presentado no me permite concluir que efectivamente estamos en una operación vinculada con operaciones grabadas y por tanto efectúo el reparo. Pero si no me prueba que efectivamente la operación estaba destinada en todo caso a temas no grabados, no debería efectuar ese reparo. Sin embargo, la administración en algunos casos sí lo ha hecho. Sí es cierto que en los últimos años, al menos he podido apreciar que tanto desde la fiscalización como en la emisión de los valores y en las resoluciones de intendencia, al menos hablando específicamente de la SUNAT, de hecho ha habido un cambio y se están haciendo obviamente resoluciones con mejores argumentos en el sentido de probar efectivamente los dichos que ahí están contemplados, ¿no? Entonces, este plazo probatorio dentro, ya en el marco del procedimiento contencioso tributario, de acuerdo al código, es de 30 días hábiles luego de presentado el recurso. Salvo, hay algunas excepciones que en los casos vinculados con la norma 16 o casos de comiso de bienes porque tienen un plazo un poco menor. Lo que quisiera conversar sobre el tema del plazo probatorio es el tema de la verdad material, ¿no? O sea, como sabemos, los entes que hacen una revisión de las operaciones de los contribuyentes o cuando, cuando estamos frente a la SUNAT o frente al Tribunal Fiscal, lo que se tiene que buscar siempre es la verdad material. Es decir, tenemos que hallar que el contribuyente pague el impuesto que debe pagar. No más, tampoco menos. ¿Ok? Tiene que pagar lo que debe pagar. Entonces, uno de los casos que yo quería plantearles aquí justamente respecto de la verdad material era qué pasa si es que yo luego de los 30 días hábiles de presentado cualquier recurso, encuentro una documentación o encuentro una prueba que determina que efectivamente, y es una prueba que determina sin lugar a dudas que el reparo que puede haber hecho la administración tributaria es erróneo, ¿no? Entonces, de acuerdo al código tributario, yo ya no tendría posibilidad de presentarlo. Claro, me da la opción de las pruebas extemporáneas, que las vamos a ver más adelante, en las que obviamente tengo que afianzar o tengo que pagar la deuda. Pero luego vamos a ver que eso no es irrestricto, también tiene algunas salvedades. Pero en el caso específico, considerando que no existiera ese tema de pruebas extemporáneas, o sea, realmente si estamos buscando la verdad material o si finalmente la administración tributaria y el tribunal fiscal en este caso como ente que resuelve los recursos de apelación, o sea, realmente esta norma protege, o sea, la verdad material, ¿no? O sea, porque en estricto, si es que yo pudiese conseguir alguna prueba, que obviamente debo demostrar que no la tenía en ese momento, o no la tenía al momento de efectuar la fiscalización, eh, yo creo que debería estar en posibilidades de presentarlo, más aún cuando existe la posibilidad que la administración tributaria, en cualquier estado del proceso, puede solicitar pruebas, es decir, puede solicitar alguna pericia o puede solicitar algún informe especializado. Entonces, la administración tributaria sí tiene la potestad de solicitar pruebas especiales luego de estos 30 días hábiles, pero el contribuyente
no tiene esa posibilidad, solamente tiene la posibilidad de presentarlo dentro de los 30 días hábiles, salvo los casos de pruebas extemporáneas que veremos más adelante, ¿no? Entonces, en realidad, en mi opinión, el tema del plazo probatorio limita, de cierta manera, la verdad, o la búsqueda de la verdad material que debería tener la administración tributaria, eh, porque finalmente me pone en una situación de indefensión, ¿no? O sea, yo creo que en estricto la prueba, o sea, que finalmente es posiblemente un documento, una pericia o alguna documentación específica que permita finalmente hallar la verdad material, que como reitero, la verdad material no implica pagar menos impuestos, ni pagar más, lo que implica es pagar lo que efectivamente corresponde, ¿no? Entonces, en mi opinión, el tema de la limitación de los 30 días hábiles luego de presentar el recurso, que de hecho pretende salvaguardar el correcto resolver por parte de la Administración Tributaria, yo creo que debería tener algunas excepciones un poco más amplias, y no solo los supuestos que veremos más adelante respecto de las pruebas extemporáneas, en las que sí tengo que afianzar una deuda, tengo que tener una carta fianza, o sea, le genera cierta carga al contribuyente, que es como una especie de castigo por no haber presentado las pruebas dentro del plazo, pero en estricto, insisto, me parece que ahí se podría hacer alguna precisión o en todo caso una modificación al código para ampliar un poco este espectro y obviamente dar la capacidad al contribuyente de poder, de ser el caso, presentar alguna prueba que puede darse el caso que no haya sido solicitada o que en todo caso en algún momento, y como lo voy a comentar en las pruebas extemporáneas, tal vez no se me pidió expresamente en el momento de la fiscalización. Luego, respecto del contenido de las resoluciones, perdón, en el contenido de las resoluciones, debemos tener claro que deben contener no solamente las resoluciones de la SUNAT, sino también obviamente, o de la Administración Tributaria, sino también las del Tribunal Fiscal, deben contener los fundamentos de hecho y de derecho, y deben pronunciarse sobre todos los aspectos planteados por el interesado. Eso es lo que dice textualmente el Código Tributario. Y aquí sí, yo me he enfrentado múltiples veces a resoluciones, sobre todo del Tribunal Fiscal, ¿no? Y ahí creo que el Tribunal Fiscal no está haciendo un estricto cumplimiento de lo que menciona el Código Tributario, ¿no? O sea, porque, como les digo, el Código textualmente indica que deben estar todos los fundamentos de hecho y de derecho, es decir, no solamente se tiene que plantear el argumento jurídico, sino también se tiene que hacer una revisión y un listado exhaustivo de los hechos a efectos principalmente de salvaguardar primero el derecho de defensa del contribuyente, es decir, por ejemplo, cuando la administración tributaria emite su resolución de intendencia, es vital y de vital importancia conocer cuáles han sido los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales estoy obteniendo ese pronunciamiento. De la misma manera, en el Tribunal Fiscal, por si luego quiero efectuar una demanda contencioso administrativa. Entonces, los fundamentos de hecho y de derecho siempre tienen que estar. Y lo importante del código es que dice que deben pronunciarse sobre todos los aspectos planteados por el interesado. Y es interesante esto porque, y por eso es que pregunto ahí si es que realmente ocurre, porque si nosotros revisamos múltiples resoluciones del Tribunal Fiscal, muchas veces yo he planteado casos ante el Tribunal Fiscal, y lo cuento como una experiencia profesional, en los que, por ejemplo, la Administración Tributaria puede haber efectuado múltiples reparos. Vamos a centrarnos en un solo reparo. Y ese reparo yo considero que no es correcto, presento mi apelación, y en esa apelación puedo ponerle quizás 5 argumentos, ¿no? Este reparo no es correcto por A, B, C, D y E. Y cuando el Tribunal Fiscal resuelve este tipo de casos, y los invito a que puedan revisar diversas resoluciones del Tribunal Fiscal en este aspecto, si es que el Tribunal Fiscal considera que el contribuyente tiene la razón respecto de ese reparo, simplemente con mi argumento A, ¿no? O sea, yo le he planteado, como reitero, 5 argumentos, pero sin embargo, el Tribunal Fiscal revisa el argumento A y dice, efectivamente, el argumento A, el contribuyente tiene la razón, y por tanto, el reparo debe ser revocado.
Y no me pronuncio sobre los otros 4 argumentos porque ya no tiene sentido. Pero en estricto, el Código Tributario indica que debe pronunciarse sobre todos los aspectos planteados por el interesado. Es decir, yo creo que este artículo del Código Tributario no solamente se refiere a que debe pronunciarse sobre todos los reparos. En mi opinión, el Código Tributario, cuando dice que se pronuncie sobre todos los aspectos planteados por el interesado, incluye todos los argumentos que yo puedo haber incorporado. Así, ya el reparo haya quedado sin efecto producto de la revisión de mi primer argumento. Si yo tengo 5 argumentos, en mi opinión, de acuerdo al Código Tributario, el Tribunal Fiscal debería pronunciarse sobre los otros 4 argumentos también. ¿Y por qué es importante que se pronuncie sobre estos 4 argumentos? Luego lo vamos a ver cuando pasemos al tema de la demanda contenciosa administrativa, pero es muy importante porque, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con lo que hace la administración tributaria en algunos casos, que es presentar demandas contencioso-administrativas por temas en los que el tribunal fiscal ha resuelto a favor del contribuyente. Muchas veces, cuando llega al Poder Judicial, el Poder Judicial resuelve el caso. Vamos a seguir en el ejemplo que les planteaba de este reparo que tenía 5 aspectos y en el que el Tribunal Fiscal me dio la razón solamente con mi primer argumento y no se pronunció sobre los otros 4. Si la SUNAT lo lleva para efectos prácticos a una demanda contencioso administrativa, el Poder Judicial se va a pronunciar respecto del reparo y va a decir si la SUNAT tenía o no tenía razón. Y vamos a suponer en ese supuesto que el Poder Judicial le da la razón a la SUNAT. En ese caso, la administración tributaria, ¿qué cosa va a hacer? Va a querer cobrarme el reparo. ¿Y qué pasaron con mis otros 4 argumentos? Tal vez el Poder Judicial resuelve y obviamente solamente revisa el primer argumento porque es el único en el que yo he perdido y es el único por el cual SUNAT puede cuestionarme. Pero ¿qué pasó con mis otros 4 argumentos? He tenido casos que han concluido de esa manera y he perdido el 100% y el Tribunal Fiscal, ni el Poder Judicial, ni nadie se pronunció sobre mis 4 argumentos adicionales. Y eso yo creo que limita el derecho de defensa de los contribuyentes, porque quizás sería muy distinto si es que el Tribunal Fiscal se pronunciara sobre los 5 argumentos y me dijera, efectivamente, señor contribuyente, usted tiene razón por el argumento A, B, C, D y E. Entonces, obviamente ahí, cuando la SUNAT lleve el tema al Poder Judicial, sería importante que el Poder Judicial obviamente revise, ¿no?, el 100% de los argumentos. Si el Tribunal Fiscal no se pronuncia sobre todos los aspectos, es decir, no cumple con lo que dice el Código Tributario en la práctica, me parece que queda limitado el derecho de defensa porque luego cuando, como les reitero, el Poder Judicial resuelve y dice que efectivamente el reparo está bien hecho, la administración tributaria lo que hace es decir, está bien hecho, te lo cobro. Y mis 4 argumentos quedan un poco en el aire y nadie se pronunció al respecto. Entonces, en la práctica, yo sí creo que es muy relevante que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre todos los argumentos, incluso por un tema de experiencia profesional, lo que muchas veces se realiza son pedidos ante el Tribunal Fiscal, que también lo vamos a ver más adelante, que son las solicitudes de ampliación de fallo, y se le solicita al Tribunal Fiscal, justamente en cumplimiento de este artículo del Código Tributario, que se pronuncie sobre todos los aspectos. Sin embargo, el Tribunal Fiscal no lo realiza. O sea, el Tribunal Fiscal, para efectos prácticos, solamente se limita a decir que ya se pronunció, que el reparo ha quedado sin efecto y por tanto no hace ninguna consideración adicional. En mi opinión, no está dando estricto cumplimiento a lo mencionado por el Código Tributario. Luego, bueno, el tema del desistimiento, que como se sabe es desistirse de la pretensión. Finalmente yo presento un recurso impugnativo, ¿no? O sea, un reclamo, una apelación, yo me puedo desistir. Eso no tiene mayor ciencia en realidad. Creo que funciona de la misma manera en todos los ámbitos, ¿no? O sea, de hecho hay algunas consideraciones específicas, ¿no? O sea, o algunos elementos formales que no viene al caso, me parece mencionarlos. Y el órgano resolutor, de acuerdo también a lo mencionado por el Código Tributario, tiene la facultad de aceptarlo o no, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo me puedo desistir de mi pretensión, o sea, el Tribunal Fiscal puede no aceptar, por ejemplo, ese desistimiento e igual pronunciarse.
¿no? O sea, no suele pasar. O sea, considerando obviamente la carga procesal que se tiene hoy por hoy en el tribunal y que hay muchos casos, o sea, un desistimiento, o sea, sale relativamente rápido y es más, hoy por hoy no es que tenga que reunirse toda la sala del tribunal fiscal para determinar un desistimiento, hay ahora lo que se denominan las resoluciones unipersonales, que simplemente las emite un vocal, realmente el vocal ponente que estaba a cargo del caso, y simplemente emite y dice el contribuyente ha presentado un desistimiento, por tanto, se acepta el desistimiento y ya se queda sin el expediente. El otro tema que es importante, el tema de la publicidad, ¿no? Ese también está contemplado en el Código Tributario. Y acá, bueno, como por un tema también justamente vinculado con el derecho de defensa, está el tema de que los deudores o sus representantes tienen finalmente acceso al expediente, incluso no solamente al expediente de reclamación o de apelación, sino incluso a la etapa de fiscalización o verificación que ya culminó, ¿no? Y acá es importante porque en realidad muchas veces existe información que están dentro de los expedientes que no necesariamente es pública, o sea, obviamente no es pública para los terceros, pero debería ser pública para el afectado, y por eso es que existe este artículo que permite que se pueda hacer una solicitud de ingreso al expediente y poder revisarlo, poder sacar copias, etcétera, ¿no? Pero sí hay dos excepciones, ¿no? O sea, y esas están planteadas también expresamente en el Código Tributario. Lo primero es la información de terceros que está protegida por la reserva tributaria, ¿no? O sea, lo que muchas veces hace la administración tributaria para efectos de los reparos que debe realizar o de la revisión que realiza dentro de sus facultades de fiscalización o verificación, puede hacer, por ejemplo, cruces de información con terceros. Y esos cruces muchas veces pueden estar vinculados con operaciones que están protegidas por la reserva tributaria de ese tercero. Entonces, la administración tributaria, cuando yo he solicitado acceso al expediente, lo que hace es, ok, te entrego los 50 files, pero por si acaso, y te indica expresamente el file número 1 y 2, no te lo voy a entregar porque tiene o contiene información de terceros que está protegida por la reserva tributaria. Claro, aquí el único tema que hay que ver es que, claro, puede estar protegido por la reserva tributaria a criterio de la administración tributaria. Pero, ¿qué pasa si es que efectivamente hay información que no está protegida por la reserva tributaria en esos files, ¿no? O sea, ahí en realidad mucho no se puede hacer porque finalmente quien determina, y es más, o sea, la reserva tributaria es un principio constitucional, o sea, no es que se pueda vulnerar así de sencillo, o sea, en realidad la reserva tributaria es súper importante y por tanto, la administración tributaria tiene la potestad en todo caso de limitar cuál es la información a la que uno puede tener acceso, por más que se encuentre dentro de mi file de fiscalización o verificación o dentro de mi file del procedimiento contencioso tributario, ¿no? O sea, es importante saber que, o sea, si bien es cierto, es información que está en mi expediente y que los expedientes son públicos, obviamente para mí, para los contribuyentes, hay alguna información a la que no voy a poder tener acceso y eso está regulado en el Código Tributario. Y también, eh, digamos que yo no voy a tener ese acceso a información de terceros y también hay una excepción que es el informe a que se refiere el 62C. No voy a entrar a detalles porque no es materia finalmente de esta exposición. Estamos hablando del procedimiento contencioso y el 62C está vinculado con la norma 16, ¿no? Del código, o sea, que en realidad, como saben, es la revisión que puede hacer la administración tributaria de determinadas operaciones. Y ahí hay un informe que se da dentro de la fiscalización en la que obviamente un grupo de funcionarios de la administración tributaria hacen una evaluación, emiten un informe, y ese informe se emite dentro del procedimiento de fiscalización. Es decir, en un proceso de fiscalización que no necesariamente ha culminado. Entonces, por eso es que el Código Tributario hace esta excepción. Es decir, como dice el código, los deudores o sus representantes tienen acceso al expediente, incluida la etapa de fiscalización ya culminada, ¿no? En este caso, el informe a que se refiere el 62C no necesariamente se da cuando ya la fiscalización está culminada. Puede ser dentro del periodo de fiscalización, pero es importante para el contribuyente tener acceso al mismo para poder revisar si efectivamente, obviamente tener su derecho de defensa y ver si efectivamente las conclusiones a las que llega este trío de funcionarios de la administración vinculada con la operación que se revisa sobre la norma 16
tiene o no tiene algún sustento, ¿no? Entonces, para que el contribuyente pueda dar sus alcances, es que se hace esta excepción dentro de la revisión de los expedientes. Este es un punto interesante, voy a tratar de no extenderme para igual terminar todo el tema del procedimiento contencioso dentro del tiempo que me ha durado, pero sí quiero detener un poco en el tema de la facultad de reexamen. ¿Ya? El artículo 127 del Código Tributario establece este tema de la facultad de reexamen, ¿no? Y la facultad de reexamen ha tenido una serie de idas y vueltas a lo largo del tiempo, sobre todo porque se hacía, en mi opinión, un uso algo abusivo de esta facultad, pero también un poco por el desconocimiento que había de la norma no era tan clara, y digamos que ya hace algunos años creo que la facultad de reexamen ya está mucho más delimitada, ¿no? Todavía hay algunas imprecisiones, ¿no? Pero es importante que lo revisemos, ¿no? O sea, de hecho el órgano resolutor, en este caso, por ejemplo, la SUNAT, o puede ser el gobierno regional, el gobierno local, ¿no? O sea, puede hacer un nuevo examen de los aspectos del asunto controvertido, ¿no? O sea, es decir, yo puedo tener un tema que me han hecho una acotación que está en una resolución de determinación, una resolución de multa, ¿no? Y cuando yo reclamo ese acto, o sea, cuando estoy en un procedimiento de reclamación, la SUNAT, en este caso, la Administración Tributaria, como le digo, el gobierno regional o local, puede hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido. Y hay que limitarlo a esto, al asunto controvertido. O sea, es decir, si yo tengo 5 reparos, no puedo ir al reclamo y salir con 6 reparos, ¿no? O sea, si puedo salir con un importe mayor a nivel de dinero de esos 5 reparos, pero no existe la posibilidad que me hagan un nuevo reparo, ¿no? O sea, eso es muy importante porque la facultad de reexamen se circunscribe al asunto controvertido. O sea, yo no puedo ir con 5 reparos y salir con 8, de ninguna manera. O sea, eso no ocurre. Sí puedo ir con 5 reparos por 100 soles y puedo salir con esos mismos 5 reparos por 120 soles. Eso sí puede pasar y hay algunas indicaciones que realiza el código para eso, ¿no? Entonces, eh, como le digo, o sea, el código lo que dice es que se pueden modificar estos reparos que se hayan efectuado en fiscalización, que hayan sido impugnados para incrementar o disminuir los montos, ¿no? Pero en ningún caso para incrementar los reparos, ¿no? O disminuir los reparos, evidentemente, porque puede ser a mi favor, pero no puedo salir con una posición peor de la que entré a la reclamación, ¿no? Ahora, como decía, o sea, si bien es cierto, no me pueden aumentar el número de reparos, o sea, es decir, si yo en la resolución de determinación o dentro de la fiscalización me hicieron 5 reparos y yo tengo un reparo o 2 en los que la administración tributaria me dio la razón y no los impugné, obviamente si me dio la razón no tiene mucho sentido impugnarlos. Si yo no los he impugnado y no forman parte del asunto controvertido dentro del procedimiento de reclamación, la administración tributaria, en este caso, por ejemplo, la SUNAT, el gobierno regional o el gobierno local, no pueden revivir algún reparo en el que yo no he impugnado. Decir, uy, el órgano que revisó, el órgano que fiscalizó o que hizo la verificación se equivocó y por tanto revivo este reparo. Eso bajo ningún punto de vista. Lo que sí puede hacer es hacer una revisión exhaustiva de los hechos, de los 5 reparos posiblemente que yo estoy reclamando, y puede verificar si efectivamente el importe que se determinó no era correcto, ¿no? O sea, hay muchas veces, por ejemplo, hemos visto casos en los que la administración tributaria realiza, por ejemplo, alguna prorrata que no está establecida en la ley del impuesto a la renta, ¿no? Es decir, cuando hay algunos gastos en los que no se sabe exactamente qué porcentaje está vinculado con la renta agravada, qué porcentaje no, hemos visto casos en los que la administración tributaria dice, bueno, en realidad yo hago un análisis y el 50% de este gasto lo voy a aceptar y el 50% no. Yo puedo reclamar, como ha pasado en algunos casos, uno reclama y le dice al órgano revisor, en este caso, que es la SUNAT, y dice que no estás de acuerdo con el reparo que te han efectuado. Y la SUNAT en etapa de reclamo lo que te puede decir, efectivamente, esa prorrata que hizo la administración tributaria no aparece en ninguna norma, así que por tanto, tu reparo ya no es 50, tu reparo es 100. Y es totalmente válido dentro de la facultad de reexamen y ahora vamos a ver cuál es la característica que debe tener.
Si eso va a ocurrir, es decir, si la administración, dentro de la revisión que realiza, considera que efectivamente en la fiscalización o en la verificación se cometieron errores en la determinación del reparo y por tanto el reparo debe ser mayor, lo que tiene que hacer es informar al impugnante, ¿no? Es decir, en este caso, al contribuyente. Y es importante que lo informe básicamente por el tema del derecho de defensa. O sea, lo que tenemos que tener súper claro, y es más, el derecho de defensa lo he mencionado muchísimo aquí, porque finalmente el procedimiento contencioso tributario tiene como un elemento base justamente el derecho de defensa. Por eso es que existe el procedimiento contencioso tributario, para que no solamente se limite a una revisión por parte de un órgano que fiscaliza, sino que ese propio ente pueda revisar, mediante los procedimientos establecidos, las actuaciones que efectuó el órgano de fiscalización, e incluso hay una instancia superior, que en este caso es el Tribunal Fiscal, para que pueda revisar lo que hizo el órgano resolutor y tener una pluralidad de instancias que también está reconocido en la Constitución. Entonces, la pluralidad de instancias y el derecho de defensa es algo que está inmerso en el tema del procedimiento contencioso tributario. Entonces, como les decía, si es que este órgano que va a revisar las actuaciones que ha tenido su órgano de fiscalización e incrementa o tiene la intención de incrementar el reparo, debe informarlo necesariamente al contribuyente. ¿Para qué? Para que haga sus descargos. Porque si en un primer momento yo fui fiscalizado y me acotaron 50, si ahora me van a acotar 100, necesito que me brinden ese derecho de defensa por esos 50 adicionales y yo pueda saber, o en todo caso les pueda intentar convencer a la administración tributaria que efectivamente el reparo no tiene sentido y yo me pueda defender. Lo que sí es importante mencionar aquí, primero es que no pueden imponerse nuevas sanciones, es decir, ya las multas que me impusieron no se mueven. Pero lo que es importante aquí también es respecto de los argumentos. Muchas veces la administración tributaria lo que realiza, e insisto, cuando me refiero a administración tributaria, me refiero principalmente a SUNAT, pero también aplicable totalmente a los gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos regulatorios, ¿no? O sea, en estricto lo que hacen es no solamente incrementar los montos, lo que muchas veces realizan, y ese es súper importante tenerlo en cuenta, es que también modifican los argumentos. Y eso sí no se puede hacer bajo ningún punto de vista. Los argumentos por los cuales quieren o quieran realizar un nuevo reparo, o sea, por más que se trate del mismo reparo que forma parte de la materia controvertida, ellos pueden obviamente incrementar o disminuir los montos, pero siempre y cuando estemos frente al mismo argumento ya planteado en la fiscalización. Bajo ningún punto de vista se puede modificar el argumento que está en el solución de determinación en este caso, ¿no? O sea, de hecho, hay múltiples RTFs en las que se menciona este tema y es ahí donde justamente se excedían, en mi opinión, de una manera bastante evidente, cuando la administración tributaria lo que hacía era modificar los argumentos. O sea, y eso no es posible. Se pueden incrementar o disminuir los montos manteniendo los argumentos, pero no se puede, bajo ningún punto de vista, tener un argumento distinto al que yo impugné, ¿no? O sea, y el otro punto importante es el tema de la reforma en peor, ¿no? O sea, que en realidad, hasta hace un tiempo, cuando no habían estas limitaciones que hoy por hoy pone el Código Tributario, sí podíamos estar hablando frente a una reforma en peor. Entonces, justamente, a efectos de eliminar o en todo caso no estar frente a una reforma en peor, es que el mismo Código Tributario da la obligación a que la administración tributaria, si es que va a incrementar, puede informarle al impugnante para que, de ser el caso, pueda argumentar todo lo que desee, en base a su derecho de defensa, y en función de eso, si es que no estoy de acuerdo con lo que dice la facultad, o mejor dicho, lo que incorpora la administración tributaria mediante esta facultad de reexamen, yo puedo efectuar una apelación. Ahora sí, ya habiendo visto, digamos, los temas que son comunes a los reclamos, a la apelación, vamos a entrar a algunas características principales, tanto de la reclamación, la apelación, la queja, etcétera, ¿no? Entonces,
viendo, digamos, nuestro esquema inicial, la etapa de reclamación comprende, bueno, la reclamación y la resolución de intendencia, que es finalmente el resultado de esta reclamación. En primer lugar, los actos que son reclamables, tampoco me voy a detener en cada uno de ellos porque finalmente esos están en otros libros del Código Tributario, pero los actos reclamables principalmente, bueno, por excelencia la resolución de determinación, la resolución de multa, la orden de pago, la resolución ficta de los no contenciosos, que era lo que yo les decía, que en algunos casos la administración no se pronuncia dentro del plazo establecido, entonces yo puedo decir que hay una resolución ficta negativa, entonces por tanto lo puedo reclamar, las resoluciones de comiso, las resoluciones de devolución. Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene la administración tributaria para resolver? De acuerdo al Código Tributario, el plazo que tiene para resolver la administración tributaria nuestros reclamos es de 9 meses, ¿no? O sea, salvo algunas excepciones, como por ejemplo los casos de precios de transferencia, que se amplía a 12 meses, o en algunos casos el plazo es mucho menor, obviamente por la naturaleza de las resoluciones, ¿no? El tema de comiso o el tema de cierre de establecimiento, cierre de oficina. Vamos a suponer que estamos frente a una resolución que determina un comiso o que determina un cierre de establecimiento. Digamos que el contribuyente no puede esperar 9 meses a que se resuelva su reclamo. O sea, tiene que ser un reclamo express, un reclamo rápido, que se resuelva rápido, porque justamente lo que busca el procedimiento contencioso tributario, de ser el caso, es que se revise el accionar de la administración tributaria, que puede ser un municipio o la propia SUNAT, y como les digo, no tiene mucho sentido que un contribuyente tenga que esperar 9 meses para que le resuelvan su solicitud de comiso o su solicitud de cierre. O sea, eso tiene que ser rápido. Ahora, si efectivamente se cumplen los plazos, eso es otro cantar. Ahora lo vamos a conversar. Pero digamos que el Código Tributario establece estos plazos. Y lo que sí existe también, ya lo hemos visto anteriormente, el tema del plazo probatorio, que es de 30 días hábiles. Se han dado casos, no suelen ser comunes, pero el código sí lo contempla, es que la administración pueda resolver antes del plazo probatorio, es decir, antes de los 30 días hábiles que yo tengo para aprobar. Pero claro, no tendría mucho sentido si es que yo todavía tengo derecho a aprobar que la administración resuelva, ¿no? Entonces, por eso el Código Tributario, y por eso he puesto casos especiales, el Código Tributario establece que ese plazo, o que se puede dar antes de los otros, es cuando va a declarar fundada la reclamación. Es decir, cuando le va a dar la razón al contribuyente. O sea, si le va a dar la razón al contribuyente, efectivamente, digamos que la administración puede resolver antes del plazo probatorio, es decir, antes de que se cumplan los 30 días hábiles. No tendría sentido, y obviamente iría nuevamente contra mi derecho de defensa, que antes que yo pueda presentar las pruebas que su reclamación, la administración pueda resolver y denegarme el recurso y no darme la razón. Entonces, por tanto, sí existe esta posibilidad que se resuelva antes del plazo, pero siempre y cuando me vaya a declarar fundada mi pretensión, ¿no? Y también lo que es importante es el tema del pago previo, ¿no? O sea, el clásico pague y luego reclame, ¿no? O sea, en estricto, tanto para las resoluciones de determinación como de multa no se requiere acreditar el pago, y en la orden de pago se debe acreditar sí el pago, salvo la excepción que está contemplada en el propio Código Tributario en el artículo 119, ¿no? Entonces, claro, en este caso, y por eso es que hay un recuadro abajo, ¿cómo acredito la excepción de cobro? ¿No? O sea, porque la única excepción es cuando la orden de pago es manifiestamente improcedente. En estricto, digamos que en la práctica, con los argumentos que uno desarrolla dentro de su recurso de reclamación, habitualmente lo que tiene que hacer es demostrar que efectivamente es improcedente, ¿no? Y ahí uno pone cuáles son los argumentos y eso, digamos que es suficiente para el tema de pasar esta valla y la orden de pago no sea cobrada, ¿no? O sea, y obviamente esto está vinculado también con los plazos que se tiene para reclamar, que lo vamos a ver en las láminas siguientes. Regresando un poco a los plazos que tiene para resolver. Una de las cosas que hasta el momento no queda muy claro, como ustedes saben, o sea, las normas de precios de transferencia, y tanto para el reclamo como para la apelación, tienen un plazo especial, ¿no? Para resolver. Como vemos en la lámina, el plazo que tiene para resolver la administración tributaria los casos vinculados con precios de transferencia es de 12 meses.
¿no? O sea, a diferencia del régimen general, que son 9. Pero cuando estamos hablando de precios de transferencia, sabemos que este tema de precios de transferencia puede tener obviamente incidencia en el impuesto a la renta. Es decir, eh, por ejemplo, o algún ajuste o algún reparo me va a afectar necesariamente mi cálculo de renta. Entonces, si estamos presentando un reclamo por un tema de renta que tiene inmerso dentro justamente de todas las observaciones que me pueda haber hecho, un tema de precios de transferencia, la administración tributaria, ¿qué plazo máximo tiene? ¿Tiene 9 meses o tiene 12? En mi opinión, basta con que tenga un solo punto de precio de transferencia. Yo puedo estar reclamando 15 puntos, pero basta con que haya uno de ellos que esté vinculado con precio de transferencia para que el plazo que tenga la administración para resolver sea 12 meses. Y esto básicamente porque la administración tributaria no puede separar la determinación del impuesto, ¿no? O sea, en el caso específico del impuesto a la renta, sabemos que el impuesto a la renta y la declaración que se hace es única, es una declaración integral, es una declaración definitiva. Entonces yo no puedo partir la determinación de renta y decir, ah, ya, bueno, estos 14 reparos los resuelvo en 9 meses y este reparo que de precio de transferencia lo puedo resolver en 12. No. Yo creo que en ese caso la administración tributaria tiene para el conjunto del reclamo, para el conjunto de reparo, 12 meses. O sea, así no estén todos vinculados con el precio de transferencia. Yo creo que basta con que haya una observación de precios de transferencia para que la administración tributaria pueda tener el plazo de 12 meses para la resolución. Ahora, es importante señalar, tanto aquí en el reclamo como en la apelación, que si es que la administración tributaria se excede en estos plazos, 9 meses, 12 meses, 20 días, dependiendo cada uno de los casos, no se corren intereses moratorios, ¿no? O sea, uno revisa el artículo 33 del Código Tributario y ya hace algunos años, en el 2007 aproximadamente, se incorporó para efectos de los reclamos que una vez que vence el plazo que tiene la administración tributaria para resolver, no se siguen computando los intereses con la tasa de interés moratorio, sino con la actualización por el índice de precios al consumidor, ¿no? Esto es básicamente porque no puede ser que el administrado, en este caso, se vea perjudicado por la demora que tiene la administración tributaria. O sea, sabemos que los casos a veces demoran, es decir, la administración tributaria tiene una carga procesal también importante. Sí, es cierto que en los últimos años la SUNAT, principalmente hablo de la SUNAT, pero también insisto con los gobiernos regionales, gobiernos locales, pero en todo caso la SUNAT sí está cumpliendo con los plazos, no tanto así los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las municipalidades, los organismos reguladores, ahí sí tienen un problema con esto porque sí se exceden los plazos, ¿no? Igual, obviamente, se aplica el artículo 33, se sigue computando los intereses en función del IPC y no de la tasa de interés moratorio, pero sí es importante señalar que hasta hace algunos años, es decir, previo al año 2007, la administración tributaria podía demorarse 2 años tranquilamente en resolver un reclamo y se seguía computando con la tasa de interés moratorio, ¿no? Entonces, creo que fue sano que en su momento se haga esta corrección en el Código Tributario, que no necesariamente ocurrió igual con las apelaciones. Ahora lo vamos a ver cuando veamos las disposiciones específicas de la apelación, pero vamos a ver que no fue tan rápido el cambio en el caso del Tribunal Fiscal. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para admitir a trámite una reclamación? Acá es importante señalar que estos requisitos obviamente son los actuales, pero no siempre han sido así, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, bueno, lo que hay que presentar obviamente es el escrito fundamentado. O sea, si queremos una respuesta por parte de la administración tributaria, debemos detallar también los hechos, también los fundamentos de derecho, ¿no? O sea, donde se explique y se especifique cuáles son las cuestiones por las cuales yo no estoy de acuerdo con el resultado de la verificación o la fiscalización que ha hecho la administración. Obviamente el plazo que debo para la presentación es de 20 días, ¿no? Después de la notificación del acto reclamado. Y obviamente lo puedo presentar luego de los 20 días, o sea, como veíamos en esta lámina previa, el pago previo, o sea, tanto para la resolución de determinación y de multa y la orden de pago, puede ser que no acredite el pago, pero siempre y cuando
el reclamo lo presente dentro de los 20 días hábiles, ¿no? Si yo presento luego de los 20 días, puedo presentar un reclamo, sí, pero siempre y cuando la deuda haya sido pagada o sea afianzada, ¿no? O sea, ahí en el código precisa cuáles son los requisitos específicos que debe tener la fianza, o sea, normalmente es una carta fianza bancaria, ¿no? O sea, pero digamos que sí puedo presentar un reclamo de manera posterior. ¿Hasta cuándo tengo plazo? No especifica el Código Tributario hasta cuándo puedo presentar un reclamo habiendo pagado o habiendo afianzado. A ver si tiene un plazo específico, pero en este caso mi escrito fundamental, en todo caso la administración considera o me declara inadmisible, yo ahí ya procedo directamente con la apelación. Si bien es cierto, apelo la inadmisibilidad, obviamente por un tema de ahorro procesal, el tribunal fiscal sí debería pronunciarse no solamente sobre la admisibilidad, sino también ya sobre el fondo del tema, ¿no? O sea, no debería regresar el expediente porque al final por un tema de ahorro procesal, que en algunos casos sí ocurre, se regrese el expediente para que decir, sí, efectivamente admito, deberías haber admitido el trámite, pronúnciate. Pero ahí en estricto, en mi opinión, debería simplemente ya proceder en la apelación ha sido eh, finalmente dejado sin efecto, ¿no? O sea, de hecho, muchos abogados dirán, no, pero entonces me están quitando trabajo, yo debería firmar los escritos. Bueno, pero en estricto por un tema de ahorro procesal, o sea, el escrito va simplemente firmado por el representante legal. O sea, antes había que llenar un formulario larguísimo, o sea, donde se ponía nuevamente el nombre del contribuyente, el RUC del contribuyente, cuáles eran los números específicos de las resoluciones que estaba impugnando, cuál era el importe de la resolución que estoy impugnando, y en verdad era muy engorroso. Era información que si yo estaba presentando una reclamación total, porque obviamente yo puedo presentar una reclamación parcial solamente por algunos aspectos, pero si estoy presentando una reclamación total, es evidente que es contra todas las resoluciones, pero en algún caso me ha tocado ver hace algunos años que la administración tributaria, por errores en la hoja de información sumaria, porque tal vez el contribuyente se olvidó de poner una resolución de determinación dentro de la hoja de información sumaria, dijo, no, esta hoja, esta resolución de determinación no ha sido reclamada porque no se consigna en la hoja de información sumaria. Que en verdad era un requisito que no tenía sentido. O sea, era un formulario, como les digo, con información que finalmente estaba ya dentro del propio escrito. Entonces no tenía mucho sentido y enhorabuena que esto haya sido dejado sin efecto porque en realidad no tiene, no tiene mucho sentido. Ahora, lo que es importante es el artículo 139. ¿Ya? Aquí también mencionar, porque claro, el 139 habla de recurso de contrarresoluciones de diversa naturaleza. O sea, y esto es básicamente si es que, por ejemplo, yo tengo una resolución de determinación por el periodo tributario de regularización de renta del año 2018 y tengo una multa que está vinculada con esa resolución de determinación, obviamente yo lo puedo presentar en un solo reclamo. ¿No? O sea, si los actos administrativos, en este caso una resolución de determinación y una resolución de multa, están vinculados con el mismo tema, tienen el mismo origen, obviamente forman parte de la misma reclamación. Lo que sí no puedo hacer es presentar, por ejemplo, un reclamo que me han hecho, por ejemplo, me notifican una resolución de determinación vinculado con renta del 2017, con un reparo X, y a los pocos días me emiten una resolución de determinación, pero por el año 2018 y por otro reparo, o sea, en estricto, eso no lo puedo juntar. O sea, no puedo hacer un solo reclamo, tengo que hacer reclamos independientes, porque obviamente son resoluciones de diversa naturaleza, no tienen el mismo origen, ¿no? Entonces eso es lo que se refiere
el 139. Y algo que pasaba, bueno, y que sigue pasando, es qué pasa con las resoluciones de determinación que no tienen deuda. O sea, porque recordemos que la resolución de determinación no necesariamente va a reconocer una deuda. Las resoluciones de determinación, por su propio origen, por su propia naturaleza, pueden reconocer saldos a favor también. Y sin embargo, si bien es cierto, pueden reconocer un saldo a favor, pueden reconocer un saldo a favor menor del que el contribuyente considere y por tanto puede ser materia de reclamo. Entonces, ¿qué pasa con el tema del requisito de presentar el recurso dentro de los 20 días hábiles? O sea, aquí, en estricto, cuando se trata de una resolución de determinación que no tiene deuda determinada, sino que tiene un saldo a favor, lo puedes presentar incluso luego de los 20 días. Porque recordemos que, como dice ahí el tercer bullet, o sea, el requisito es que yo puedo presentar luego de los 20 días siempre que se pague la deuda o se afiance la misma según requisitos. Bueno, pero si no tengo deuda, yo no tengo nada que pagar. Y por tanto, no tengo, digamos, la limitación del tema de los 20 días. Yo podría presentar un reclamo vinculado con una resolución de determinación que no determina deuda, sino por el contrario, un saldo a favor, pero que igual lo quiero reclamar porque es un saldo menor al que yo considero que me corresponde, y eso sí lo puedo hacer luego de los 20 días, ¿no? Y es importante porque ahora lo vamos a ver con las siguientes diapositivas, con esta siguiente diapositiva, el tema de las pruebas extemporáneas. No sé si recordarán, como hablamos al inicio, dentro de las normas generales, estaba el tema del plazo probatorio de 30 días, y yo les dije que existía la posibilidad de presentar también pruebas extemporáneas luego de ese plazo. Y efectivamente el Código Tributario sí prevé este tema de presentación de pruebas fuera del plazo. O sea, ahora, lo que dice el código en el artículo 141 es que no se admiten medios probatorios que hayan sido solicitados en la fiscalización. No, o sea, ¿y esto por qué? Porque finalmente la administración tributaria, al momento de efectuar la fiscalización y luego obviamente cuando está revisando el reclamo, lo que pretende es que obviamente contar con todos los elementos necesarios para poder resolver, ¿no? Lo que es importante aquí, y es una pequeña crítica respecto de este artículo, es que en realidad el Código Tributario especifica que no se admiten, como le digo, medios probatorios que han sido solicitados en la fiscalización. Pero lo que ocurre en la práctica es que la administración tributaria muchas veces, cuando uno quiere presentar un medio probatorio, fuera del plazo establecido, los 30 días, o, ¿no? Y sin afianzar y sin acreditar las excepciones que vamos a conversar en un momento, cuando yo quiero presentarle una prueba, lo que me dice es, no, eso ya fue solicitado en la fiscalización. Pero ¿qué tan cierto es esto de la solicitud en la fiscalización? El problema, en mi opinión, con este artículo, es que me parece que la interpretación que muchas veces realizan las administraciones tributarias no llega a ser del todo correcta, porque lo que indican, o lo que debería hacerse, es que en los requerimientos de información de la fiscalización, si por ejemplo me piden, acredite que este gasto es causal, ¿no? En términos generales. Y yo le presento contratos, facturas, etcétera, y por algún motivo la administración considera que eso no es suficiente y por tanto me hace el reparo, yo presento finalmente mi recurso de reclamación y luego tal vez viendo con mis asesores, viendo con mis abogados, me dicen, oye, ¿y este cuadro, por ejemplo, donde están este detalle, lo has presentado? No, no lo he presentado. Tal vez sería importante que lo presentes. Entonces yo lo quiero presentar y lo que va a decir la administración tributaria, porque es lo que hace es, no, yo ya pedí eso en la fiscalización. Pero claro, tú vas al requerimiento de la fiscalización y el requerimiento de la fiscalización es general. Es decir, te pide que acredites la causalidad, por ejemplo, de ese gasto, pero no te dice específicamente, preséntame los cuadros o preséntame el contrato. A veces sí lo hace, pero otras veces los términos son generales. Entonces, en mi opinión, cuando la administración tributaria tiene este bloque general en el que pide la información de manera general y le da la opción al contribuyente de presentar la información que considera pertinente, me parece que no podría escudarse en este artículo 141 para
la admisión del medio probatorio adicional, ¿no? O sea, yo creo que este artículo está pensado cuando expresamente la administración solicita alguna documentación o algún contrato, eh, por ejemplo, o sea, el contrato dice que efectivamente se deben entregar liquidaciones mensuales y me pide expresamente esas liquidaciones mensuales y yo no se las entrego en ese momento, pero luego las encuentro y se las presento, ahí entiendo que sí, efectivamente es de aplicación el 141. Pero si la administración tributaria me da la opción, en términos generales, de presentar toda la información que yo considere pertinente, si en ese momento no la consideré pertinente y la considero pertinente ahora, me parece que no sería tan exacto decir que el artículo 141 sería de aplicación, ¿no? O sea, ahora, no es que no me admitan bajo ningún punto de vista la prueba, sí existen excepciones. Primero, tengo que acreditar que la omisión no fue generada por mi causa, ¿no? Es una excepción. Y la otra es acreditar la cancelación o afianza. Nuevamente, o sea, es decir, si yo pago el reparo y sigo obviamente con el reclamo, pago bajo protesto, o afianzo mediante una carta fianza bancaria que tiene sus propios requisitos, yo puedo presentar pruebas adicionales en cualquier momento del procedimiento, ¿no? O sea, pero sí me parece, y obviamente la carta fianza o la cancelación sí puede generar, le genera finalmente un perjuicio al contribuyente porque tiene que desembolsar cierto importe o en todo caso gestionar un tema de fianza bancaria que no es sencillo tampoco, que tiene sus costos implícitos. Entonces, me parece por eso que en el 141 debería ser mucho más preciso respecto de la admisión de medios probatorios, obviamente sin la cancelación o afianzamiento, o la carta fianza que solicita, ¿no? O sea, el tema de la acreditación que la omisión no fue generada por mi causa, sí es un poco más complicado de probar porque finalmente podría decir, bueno, no, lo que pasa es que tenía, por ejemplo, es de un proveedor del extranjero, no llegaron a tiempo la documentación, ¿no? O sea, de hecho es un poquito más complicado y obviamente más, es también un tema subjetivo, ¿no? Y como todo tema subjetivo, la administración tributaria válidamente podría decir que yo tendría que haber tenido mayor cuidado para tener la información cuando fue requerida, ¿no? Pero digamos que en términos generales, cuando uno quiere presentar una prueba fuera de plazo, lo que tiene que hacer básicamente es cancelar o afianzar, salvo, obviamente, que quieran tener la discusión con la administración tributaria de si efectivamente ese medio probatorio fue solicitado o no en la fiscalización, ¿no? O sea, al decir no ha sido solicitado, por tanto, yo sí lo puedo presentar y no necesito afianzar, no necesito cancelar la deuda. Pero existe el riesgo, y de hecho pasa, que la administración tributaria no acepte eso porque finalmente ella considera que en sus requerimientos, cuando lo hacen, así lo hagan de manera general, yo estoy en la obligación de presentar la información. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo deuda? ¿No? O sea, como hemos visto, existe la posibilidad que yo reclame una resolución de determinación que no me determine deuda, sino que me disminuya el tema del saldo a favor. En ese caso, hoy, sí podemos decir hoy, la ya existen informes, existen resoluciones del Tribunal Fiscal en que dicen que efectivamente yo puedo presentar pruebas en cualquier momento del proceso. No tengo que afianzar, no tengo que acreditar, puedo presentarlo. ¿Por qué? Porque no hay deuda. Hasta hace unos años, este tema era muy discutible porque si, por ejemplo, yo tenía una resolución de determinación que consideraba un saldo a favor y quería presentar pruebas, la administración tributaria me exigía que cancele o afiance. Claro, no puedo cancelar porque no había deuda, pero sí me pedía una carta fianza bancaria. ¿Y cómo se calculaba esta carta fianza bancaria? Porque finalmente la carta fianza está vinculada con el importe del reparo o con el impuesto que yo tengo que pagar. Pero si no tengo impuesto por pagar, ¿cómo calculo la carta fianza? Entonces, lo que hacía la administración tributaria es, si por ejemplo, la prueba que yo estaba presentando estaba vinculada con un reparo que era de 100 soles, lo que hacía es, bueno, si esos 100 soles, y sabemos que esos 100 soles no me generaban un impuesto por pagar porque yo tenía saldo a favor, pero la administración tributaria lo que hacía es, esos 100 soles, si yo le aplico la tasa del impuesto, 29.5%, entonces son 29.5 soles. Entonces, esa sería tu deuda, la actualizaba por intereses hasta el día de hoy, y en función de eso me pedía que le entregue una carta fianza por ese importe. Eso no, que la norma siempre hablaba de deuda, pero la administración tributaria hacía una interpretación extensiva y aplicaba también para el tema
de resoluciones que no tengan deudas. Ahora, hoy por hoy, como les digo, ya existen, ya ha modificado ese criterio, ya no exige el tema de la fianza, y si yo tengo una resolución de determinación que no tiene deuda, no tengo que presentar fianza alguna. Luego, cuando termina este proceso o este reclamo, el reclamo termina con una resolución de intendencia, ¿no? O sea, esta resolución de intendencia o resolución de alcaldía, resolución de organismos reguladores, ¿no? O sea, pero digamos que es una resolución de finalmente el propio ente eh, que revisa lo que ha hecho el organismo que ha fiscalizado, ¿no? O sea, digamos que hablamos de la resolución de intendencia en el caso de la SUNAT, pero también existen resoluciones de alcaldía o de organismos reguladores o de alguna otra administración tributaria en caso de aportes o algunos otros tributos. Como decía, debe contener los fundamentos de hecho y derecho, eso ya lo hemos visto en los términos generales, y eso es básicamente para salvaguardar el derecho de defensa de los contribuyentes, y debe ser notificada de acuerdo al Código Tributario, por hoy en el domicilio fiscal, pero sabemos que, dadas, por ejemplo, las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, hoy por hoy, la SUNAT ya ha incorporado la notificación de estas resoluciones de intendencia mediante la clave SOL, ¿no? O sea, de hecho hay algunas resoluciones que aún se siguen emitiendo o notificando en el domicilio fiscal, pero dadas las dificultades, la gran mayoría están siendo notificadas evidentemente por la clave digital, y ya se ha especificado en las normas internas y en resoluciones de superintendencia cuáles son los actos que pueden ser notificados mediante este medio digital, dentro de los que ya se encuentra la resolución de intendencia, ¿no? O sea, al igual que la resolución coactiva, las órdenes de pago, las resoluciones de determinación, los requerimientos de la fiscalización. Ya digamos que la era digital ha llegado, y quizás un poco corriendo, pero digamos que creo que eso ha sido positivo porque permite también una mayor agilidad y permite que las notificaciones sean mucho más seguras, ¿no? O sea, porque muchas veces han pasado casos en los que, claro, uno iba al domicilio fiscal, o en todo caso la administración tributaria iba al domicilio fiscal, y tal vez no encontraba a nadie que pueda entregar la notificación, o no constaba expresamente que efectivamente había sido recibida, o la administración te decía que había sido notificada por cedulón, que te lo dejan pegado en la puerta. Entonces, para evitar eso, creo que el tema de la digitalización va a ayudar, porque finalmente permite tener una certeza respecto de las notificaciones. Ahora, luego de la resolución de intendencia pasamos a la apelación, ¿no? O sea, la apelación puede ser una apelación simple o una apelación de puro derecho, que también la vamos a ver, que es muy sencilla de revisar, que es básicamente un esquema paralelo al reclamo, ¿no? O sea, cuando uno quiere ir directamente al tribunal fiscal y no pasar por la administración tributaria. La apelación, básicamente, bueno, la resuelve el tribunal fiscal. Esto lo hemos sacado de la propia página del tribunal, cuáles son sus funciones. O sea, depende del Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, es autónomo y específico. Sabemos que hoy por hoy el tribunal fiscal cuenta con 12 salas, cada sala con 3 vocales resolutores, aparte una oficina de atención de quejas, y digamos que también ha entrado al medio digital, como vamos a ver más adelante. Ahora, como veíamos en el caso de la reclamación, bueno, los actos que son apelables, primero son las resoluciones que resuelven reclamos, las resoluciones fictas cuando hay silencio negativo. ¿Cuál es el plazo que se tiene para resolver? Bueno, 12 meses en términos generales y 18 meses para casos de precio de transferencia. Igual, o sea, siguiendo un poco lo que mencionamos respecto del reclamo, qué pasaba si es que había algún reparo específico vinculado con precio de transferencia, yo creo que en este caso exactamente lo mismo. Es decir, si tiene algún tema vinculado con precio de transferencia, el plazo que tiene para resolver máximo el tribunal fiscal van a ser 18 meses, ¿no? O sea, no los 12 meses, ¿no? O sea, 12 meses es siempre y cuando no haya ningún tema de precio de transferencia. Pero si estoy peleando 5 o 6 reparos y uno de ellos está vinculado con precio de transferencia, todo el expediente, en mi opinión, tiene plazo para resolver 18 meses el tribunal fiscal. Ahora, como un tema importante, cuando yo quiero presentar un recurso de apelación, no es que voy al tribunal fiscal a presentarlo. Bueno, ahora por la mesa de partes virtual, no es que la presente en la mesa de partes virtual del tribunal fiscal, sino que lo presento en la mesa de
parte es virtual, en este caso de la SUNAT o de la Administración Tributaria, en la que, o la que emitió la resolución de intendencia que estoy apelando. Y esto porque obviamente este organismo, en este caso la SUNAT, el gobierno regional, el municipio, etcétera, lo que tienen que ver es ver si efectivamente se cumplen con los requisitos para que esto sea apelado, ¿no? O sea, para que el tribunal fiscal no tenga que revisar si efectivamente se cumplen con los requisitos. Quien revise esos requisitos es el órgano inferior, en este caso la SUNAT, o el gobierno regional o el organismo regulador de los aportes, ¿no? O sea, y en este caso la SUNAT o el gobierno regional, el gobierno local actúa como parte, es decir, ya cuando estamos en el tribunal fiscal, no es que yo me presento solito, como me presento en el reclamo, sino que cuando yo llevo el tema al tribunal fiscal, mi contraparte, o sea, es decir, la SUNAT, el gobierno local, regional, aduanas, o en todo caso el organismo regulador, o CITEL, o SINERMIN, cualquiera de estos organismos, se presentan también como parte. Es decir, ya digamos que el tribunal fiscal tiene que ver cuáles son los argumentos de cada parte, vamos a ver ahora más adelante cuando se lleve a cabo el informe oral, y en función de eso puede determinar quién es el que tiene la razón, ¿no? Ahora, es importante mencionar que el tribunal fiscal hoy por hoy, o sea, si bien es cierto, tiene los 12 y los 18 meses en el caso de periodo de transferencia para resolver los expedientes, la carga procesal es muy grande. O habían 6 salas, el fiscal también se han incrementado el número de casos, ¿no? O sea, y en realidad esa carga procesal hace que justamente los plazos que están mencionados ahí no se puedan cumplir, ¿no? O sea, y por eso, como les mencioné en su momento, cuando hablábamos del reclamo, en el año 2007 se hizo una modificación al artículo 33 del Código Tributario para que cuando estemos en un reclamo y la administración tributaria no resuelva dentro del plazo, no se sigan generando intereses bajo la tasa de interés moratorio, sino que pase al IPC, que es el índice de precios al consumidor, que obviamente es una tasa mucho más baja, ¿no? Sin embargo, eso no se modificó para el Tribunal Fiscal. Y durante muchos años se acumularon intereses en un montón de expedientes, porque sumada a la carga procesal, obviamente los expedientes no se resolvían en 12 meses, no se resolvían dentro del plazo, y los intereses se seguían generando, obviamente, en perjuicio de los contribuyentes. La modificación al artículo 33 del Código Tributario, vinculado con las apelaciones en el Tribunal Fiscal, recién se da en el año 2014. ¿No? Y a partir del año 2014, lo que indica el Código Tributario es que no se contabilizarán, obviamente, los intereses bajo el esquema de la tasa de interés moratorio cuando el Tribunal Fiscal exceda los plazos que tiene para resolver. Claro, si eso ha sido en el año 2014, lo que sí hay que indicar es que en esa norma lo que se precisó es que todos los expedientes que ya estaban en el Tribunal Fiscal, obviamente porque ya existía una carga procesal muy grande de expedientes que estaban desde el 2008, 2007, 2009 en el Tribunal Fiscal, cuando llegue esta norma en el 2014, lo que dice es, para esos expedientes antiguos, lo que va a pasar es que a partir de hoy, bueno, que fue en su momento el 14 de julio del 2014, que fue la fecha en la que se modificó este artículo 33, a partir de hoy se cuenta el año. Es decir, para todos esos expedientes que ya estaban en el Tribunal Fiscal desde el 2006, 2007, 2008, 2009, que tenían muchísimo tiempo ahí, no es que inmediatamente pasaron a este esquema de no tener los intereses moratorios, o mejor dicho, no calcular los intereses en función del IPC, sino que tuvieron que esperar un año más, es decir, hasta el 14 de julio del 2015, y a partir de ahí recién esos expedientes antiguos tuvieron la posibilidad de empezar a actualizar su deuda con el índice de precios al consumidor. De hecho, discutible, aquí en este tema de los intereses por la demora en resolver, hay casos en el Tribunal Constitucional que se han dado, que se han ido dando en los últimos años. Y lo que menciona el Tribunal Constitucional en muchas de estas resoluciones, porque ya hay muchos casos vinculados con esto, es que en realidad esta demora que tiene tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal en resolver expedientes, si bien es cierto, ya existen las normas
que dicen que se aplica el IPC y no la tasa de interés moratorio, el Tribunal Constitucional considera, obviamente con la revisión de cada caso concreto, porque para esto cada contribuyente debe acudir al Tribunal Constitucional para ver si efectivamente está dentro del marco de las resoluciones que emite este tribunal, pero lo que sí indica el Tribunal Constitucional es que incluso en los casos en los que aún no estaba vigente el artículo 33 del Código Tributario, es decir, expedientes que estaban en el Tribunal Fiscal de manera previa al 2014 y que el Tribunal Fiscal se excedió, o sea, los plazos para de hace muchos años, que recién se han incorporado estos plazos. O sea, el Tribunal Fiscal siempre ha tenido como plazo para resolver los 12 meses. Incluso, por eso les digo, en casos anteriores al 2014, el Tribunal Constitucional ya indica que también sería aplicable la tasa, que se aplique el índice de precios al consumidor y no la tasa de interés moratorio. Básicamente porque el contribuyente no puede verse afectado o no puede salir en una posición de tanta desventaja al haberse acumulado intereses, intereses e intereses, ¿no? O sea, porque finalmente si yo busco justicia en el Tribunal Fiscal, porque considero que tal vez la resolución que ha emitido la SUNAT o el gobierno local, el gobierno regional, si no estoy de acuerdo, yo busco justicia en el Tribunal Fiscal y puedo hacer un cálculo y decir, bueno, en 12 meses más o menos voy a tener mi resolución. Pero si al final el Tribunal Fiscal se demora 10 años en resolver, porque hay expedientes que actualmente están en el Tribunal Fiscal que datan del 2009, 2010, 2011, si esos expedientes tienen esa demora, o sea, al final el contribuyente que entró, digamos, teniendo una deuda de 100 soles, buscando justicia, porque finalmente si presenta una apelación es porque considera que tiene la razón, termina con una deuda de 1000, porque así se incrementan por el tema de los intereses. He visto casos en que la deuda se duplica o llega al 150% simplemente por el mero paso del tiempo. Entonces sí es importante, al menos esta corrección que se hizo en el Código Tributario en el año 2014 para aplicar el IPC en los casos de demora en los plazos para resolver. Los requisitos para la apelación son muy sencillos. Bueno, el escrito fundamentado igual, hay que presentar el recurso dentro de los 15 días hábiles posteriores del acto reclamado, salvo en caso de precio de transferencia, que sí se otorga un plazo mayor, que es de 30 días. Aquí obviamente nos necesita el pago previo, salvo de los conceptos que no forman parte de la apelación. Y vencido el plazo, yo puedo presentar la apelación, obviamente pagando, al igual que en el reclamo, pero aquí, a diferencia de la reclamación, que veíamos que no tenía un plazo específico hasta cuándo podía presentarlo, aquí sí, el tribunal, para efectos de la apelación, el plazo sí es 6 meses, ¿no? O sea, si yo quiero presentar una apelación, así pague y quiera apelarlo en el mes 7, ya no es posible. O sea, el plazo así, aquí sí es específico, máximo 6 meses. Igual, solamente mencionarles el tema de los requisitos previos, o sea, en su momento, así, si bien es cierto, se llenaba la hoja de información sumaria para el reclamo, se llenaba también la hoja de información sumaria para la apelación, ¿no? También necesitaba la firma de abogado, eso ya ha quedado descartado hace algunos años, justamente dentro del ahorro procesal que se debe tener. Aquí simplemente en los casos de precio de transferencia, sí es importante porque, claro, al igual que, como hemos mencionado hace un momento, el Tribunal Fiscal y la SUNAT tienen plazos mayores para presentar, mejor dicho, para resolver los casos vinculados con precio de transferencia. Aquí es importante mencionar que si, por ejemplo, yo quiero presentar un recurso de apelación, claro, tengo 15 días hábiles, que es la norma general, pero si yo tengo algún caso o alguno de los reparos vinculados con tema de precio de transferencia, el plazo es de 30. Y es de 30 no solamente para ese punto o ese reparo, obviamente para el íntegro de la resolución, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no lo especifica como tal en el Código Tributario, sí en este caso considero que, al igual, insisto, que con el tema del reclamo y de la apelación, que tanto el SUNAT como el tribunal tienen un plazo especial para resolver, bastando que exista un solo punto de toda la determinación que esté vinculado con precio de transferencia, en este caso igual para el caso del contribuyente. Basta que alguno de los reparos esté vinculado con precio de transferencia, así tenga 10 reparos, basta que haya uno para que el plazo sea de 30 días hábiles para que yo pueda presentar la apelación, porque no puedo presentar apelaciones distintas o dos apelaciones producto de una misma resolución de intendencia, ¿no? Y lo que sí es importante aquí
es que no puedo apelar aspectos, obviamente, que no fueron impugnados en el reclamo, ¿no? Esto es también importante. Ahora, como veíamos en el esquema, existe también la posibilidad de la apelación de puro derecho. ¿Ya? Y esto es básicamente una potestad que tiene el contribuyente, o sea, el contribuyente lo puede determinar así y así lo tiene que especificar en su escrito fundamentado, es decir, que se trata de una apelación de puro derecho. Y esto es básicamente para no tener una revisión por parte de la SUNAT, ¿no? Es decir, es para saltarse, digamos, la revisión de SUNAT o del gobierno regional o del gobierno local o del ente regulador e ir directamente al Tribunal Fiscal. Y esto obviamente es porque, y su nombre lo dice, es una apelación de puro derecho. Es decir, yo solamente voy a discutir temas de derecho, no voy a discutir temas de pruebas, no voy a presentar pruebas, no voy a presentar, lo único que quiero saber es si la interpretación, por ejemplo, de la norma de la ley del impuesto a la renta es correcta o no, ¿no? La SUNAT tiene un criterio, yo tengo uno distinto, entonces, si es simplemente un tema de criterio y no de valoración de pruebas, el contribuyente puede ir directamente al Tribunal Fiscal mediante una apelación de puro derecho, ¿no? O sea, en este caso, el órgano que emitió el acto, la SUNAT, gobierno regional, ente regulador, verifica que efectivamente se trate solamente de una apelación en la que se discuten temas de derecho, es decir, temas de interpretación, para simplemente pasarlas al Tribunal Fiscal. Aquí sí hay una revisión, digamos, del Tribunal Fiscal, porque puede considerar que no es una apelación de puro derecho, entonces al revisar, entonces lo que hace es devolver a la SUNAT del expediente para que se tramite como una reclamación. Y aquí es importante porque, por ejemplo, si se dan cuenta, el plazo que tiene un contribuyente para presentar un reclamo versus el plazo para la apelación de puro derecho se ha especificado en 20 días hábiles, ¿no? Y esto es, claro, dicen, ¿por qué no tengo los 15 que tengo en la apelación? Porque básicamente lo que se está haciendo es que no necesariamente estemos ante una apelación de puro derecho. Como sabemos, tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal tienen que revisar si efectivamente esto es un tema de puro derecho, y si consideran que no lo es, o sea, si el Tribunal Fiscal considera que no lo es, lo tiene que regresar y tiene que darse el trámite de reclamación. Entonces, digamos que por eso es que los 20 días hábiles de esta apelación de puro derecho se igualan con el plazo que tiene el contribuyente para presentar un reclamo, ¿no? Digamos que lo que han hecho es igualar este plazo para que no tenga solamente 15 días hábiles cuando finalmente, como se tiene en cualquier apelación, porque digamos que lo que quieren es igualarlo con el plazo que se tiene para la reclamación, ¿no? Y evidentemente una de las cosas que especifica el Código Tributario es que para presentar una apelación de puro derecho no debe existir un reclamo por el mismo tema. Es decir, si yo ya presenté un reclamo por estos reparos, no cabe que yo me vaya en paralelo por una apelación de puro derecho. O sea, si yo ya escogí la apelación de puro derecho y el Tribunal Fiscal lo acepta, seguimos por esa vía. Pero si yo tengo un reclamo, tengo que esperar que la administración se pronuncie para yo poder ir recién a la apelación normal, que es la que hemos visto hace un momento. O sea, la apelación de puro derecho solamente se da cuando no hay un reclamo y a criterio del contribuyente la presenta directamente para que el Tribunal Fiscal revise el tema sin pasar por el órgano que emitió el acto, ¿no? Por ejemplo, de SUNAT o cualquier ente regulador o administración de tributos. Ahora, ¿cómo llegamos a la resolución del Tribunal Fiscal? O sea, ¿cómo es que el Tribunal Fiscal resuelve? Una vez que se ha presentado la apelación, luego del plazo probatorio, que como sabemos también lo podemos presentar siempre y cuando presente la carta fianza que ya vimos, fuera del plazo de los 30 días que me da como norma general el Código Tributario, yo voy a tener un informe oral o una vista en la que el Tribunal Fiscal convoca tanto a la administración tributaria como al contribuyente para que puedan exponer sus casos, ¿no? Claro, hasta hace unos meses este informe se llevaba a cabo en las oficinas del Tribunal Fiscal. Hoy por hoy, obviamente, todo es vía virtual, con algunos requisitos, con algunas cuestiones especiales, pero digamos que creo que todos nos estamos adaptando un poco a ello. Ahora, este informe oral no es que yo lo pueda solicitar en cualquier momento. El informe oral yo lo tengo que solicitar cuando
presento el recurso de apelación. Es decir, cuando yo presento mi recurso de apelación, necesariamente tengo que solicitar que haya un informe oral. Si yo no lo solicito, posiblemente el Tribunal Fiscal no lo vaya a convocar. Igual, hay algunos casos en los que no procede, o sea, por ejemplo, cuando hay una resolución de cumplimiento o cuando se trate de una queja. O sea, hay casos específicos en los que no hay una vista oral. Y luego de la vista oral yo tengo 3 días hábiles para presentar alegatos. De hecho, hasta hace un tiempo se ha cuestionado este tema de los días de los alegatos. Hay incluso nuevos plazos porque en estricto, de acuerdo, o sea, básicamente, en función de mi derecho de defensa, yo puedo presentar información o argumentos o alegatos hasta que se emita la RTF, ¿no? Incluso ya se ha determinado en el Código Tributario que hay un plazo específico para yo poder presentar estos alegatos, porque claro, yo puedo tener el informe oral ahora, pero pueden pasar 6 meses y no tener la resolución del Tribunal Fiscal. Y en esos 6 meses yo puedo ir presentando cualquier argumento adicional, o si es que se ha presentado alguna resolución del Tribunal Fiscal que tenga algún precedente que sea importante para mi caso. Entonces, digamos que sí existe la posibilidad, no solamente limitada a los 3 días, sino poder presentar alegatos hasta que prácticamente se emita la RTF, ¿no? O sea, de acuerdo al código, lo que te dice es que esos alegatos van a ser considerados en la medida que sean presentados hasta 20 días previos a la resolución del Tribunal Fiscal. O sea, si ya salió la RTF y yo presenté o mejor dicho, si presento un alegato y a la semana sale la resolución del Tribunal Fiscal, luego no puedo pretender o decir que es discutible si efectivamente el Tribunal Fiscal solamente puede recibir documentación o puede limitar el plazo para la presentación. O sea, es discutible porque finalmente yo como contribuyente podría presentar información hasta el último momento antes de la emisión de la RTF, como ocurre, por ejemplo, en la fiscalización, que puedo presentar documentación hasta que se emitan los valores, o dentro del reclamo, que también puedo presentar escritos o documentación en la medida que todavía no se emitió la resolución de intendencia. E incluso podría darse el caso que yo justo encuentre una prueba y afiance, presente toda la documentación necesaria con lo que dice el Código Tributario y a los 3 días tenga la RTF. La prueba tampoco sería considerada. Entonces ahí creo que deberían justamente trayendo de nuevo a colación o hacer algunas excepciones a ese plazo antes de la resolución del Tribunal Fiscal, que es la resolución que con su emisión culmina la instancia administrativa. Ahora, esta resolución del Tribunal Fiscal, hay algunos casos en los que el propio tribunal establece que estamos ante una jurisprudencia de observancia obligatoria. No, o sea, básicamente son resoluciones que deben señalar expresamente que son jurisprudencia de observancia obligatoria, que fijan un criterio que debe ser cumplido finalmente por todos los de la administración tributaria. La sala donde están todos los vocales, es decir, los de las 12 salas, hacen una votación, o sea, que consta y que está en actas en la página del Tribunal Fiscal, donde se define el criterio, ¿no? Pero ese puede ser modificado. El criterio no haya una modificación expresa del criterio, un criterio que está mediante jurisprudencia de observancia obligatoria es de expreso cumplimiento para toda la administración. Debe ser publicada en el diario oficial, no existe la posibilidad que se presente una demanda contenciosa administrativa por parte de la administración si es una jurisprudencia de observancia obligatoria, límite que no se le aplica al contribuyente. O sea, si se emite una jurisprudencia de observancia obligatoria y el contribuyente no está de acuerdo con esa jurisprudencia, sí lo puede llevar a una demanda contenciosa administrativa. El límite está ida por la administración tributaria bajo responsabilidad. Ahora, en mi opinión, no debería ser solamente la jurisprudencia de observancia obligatoria. O sea, en mi opinión, cualquier resolución del Tribunal Fiscal, que es finalmente la última instancia administrativa,
en materia tributaria, yo creo que igual debería ser cumplida por toda la administración tributaria. O sea, sin necesidad de que sea jurisprudencia de observancia obligatoria, porque finalmente el Tribunal Fiscal también fija criterios en diversas resoluciones. De hecho, en otros países termina como es que finalmente se integró para la interpretación finalmente de las normas, y en el caso tributario me parece que evidentemente el Tribunal Fiscal como máximo ente administrativo debería hacer opciones o se puede aclarar algo que como contribuyente tributaria también tiene la potestad de presentar estas solicitudes de aclaración, corrección o ampliación, en las cuales el Tribunal Fiscal debe resolver en 5 días hábiles. Normalmente no se cumple este plazo de 5 días hábiles, pero sí se resuelven relativamente rápido. Son simplemente cuestiones muy puntuales, y lo que es muy importante es que no se puede alterar el contenido sustancial de la resolución. Es decir, si el Tribunal Fiscal le dio la razón a la Administración Tributaria y me den la razón. Yo, en todo caso, tengo o no o quiero que mi derecho se vea amparado porque no estoy de acuerdo con lo que ha resuelto el Tribunal Fiscal, me tendré que ir a la vía judicial, pero porque en vía administrativa ya no cabe recurso alguno. Pero es muy importante que ni la administración tributaria ni el contribuyente, mediante una solicitud de aclaración, corrección o ampliación, se pueda pretender alterar el contenido de una resolución. O sea, eso sí, no se puede hacer, porque contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe ningún recurso en vía administrativa, sí en la vía judicial, como veremos posteriormente. Ahora, una vez que el Tribunal Fiscal resuelve, existe la posibilidad que la administración tenga que dar cumplimiento, porque muchas veces el Tribunal Fiscal le puede decir: administración tributaria, no hiciste bien tu trabajo, tienes que reliquidar o tienes que colocar el plazo si se reduce a 20 días hábiles, porque son temas mucho más sencillos. Obviamente lo que dice el Tribunal Fiscal debe ser cumplido por los funcionarios. Digamos, si una vez que la administración tributaria da cumplimiento y tal vez no lo hace correctamente, o el contribuyente considera que el cumplimiento no ha sido correcto, o simplemente no dio cumplimiento a lo que ordenó el Tribunal Fiscal, yo puedo presentar un nuevo recurso de apelación. O sea, porque esta resolución de cumplimiento, ¿cómo se vive? Es una resolución de intendencia, por ejemplo, en el caso de la SUNAT, y como acto administrativo emitido por la SUNAT, yo puedo presentar un recurso de apelación que va a tener este tipo. La SUNAT dio cumplimiento, o en todo caso, la administración tributaria dio o no dio cumplimiento a lo que el propio tribunal ordenó. Vamos a ir rápidamente al tema de la queja antes de entrar al procedimiento contencioso administrativo. O sea, la queja no forma parte específicamente del procedimiento contencioso tributario, porque es un procedimiento especial que está vinculado que está, digamos, en el marco de este procedimiento contencioso en el Código Tributario, pero como tal, como naturaleza, no forma parte del contencioso tributario, pero sí, vamos a ver ahora, concluye, digamos, con la emisión de una RTF. O sea, el Tribunal Fiscal, o sea, esta queja ante el Tribunal Fiscal se presenta finalmente a actuaciones que afecten o infrinjan lo establecido en la norma en la materia. Es decir, si por ejemplo no me aceptan una prueba, si por ejemplo quieren, o hay algún desconocimiento de todo lo que hemos visto anteriormente respecto de plazos o respecto de acceso a la información, o que mi caso no se ha resuelto, o no me han dado no me dan acceso al expediente. Entonces, ese tipo de cosas normalmente van mediante una queja que se resuelve
en la oficina de atención de quejas del Tribunal Fiscal, y si la queja es contra el propio Tribunal Fiscal, porque la queja no es que sea solamente vinculado con la administración tributaria, y ahí sí se emite una RTF, sino que yo también puedo presentar una queja contra el propio Tribunal Fiscal. Es decir, el Tribunal Fiscal se está demorando mucho en mi caso, podría ir en queja, o si pido acceso al expediente y no me lo dan, también me pudieran quejar, y ahí no lo resuelve el Tribunal Fiscal, sino su superior jerárquico, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí obviamente no va a haber una emisión de una RTF, sino una resolución ministerial en donde se tiene que dar. En algún caso, por ejemplo, he tenido quejas en los que, por ejemplo, no he tenido acceso a información. La Oficina de Atención de Quejas, o sea, cuando se ha tratado de temas de administración tributaria, la queja ha llegado al Tribunal Fiscal y se ha emitido una queja a favor del contribuyente. Y en el caso también, cuando he tenido quejas con el Tribunal Fiscal, hay una oficina de defensa del contribuyente en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que resuelve estos casos y ordena, obviamente, el cumplimiento o a la administración tributaria en el caso de las RTFs, o en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas cuando se trata del Tribunal Fiscal, en el que tiene que dar cumplimiento, y era lo que veíamos en esta lámina de lo que día, ¿no? O sea, el cumplimiento de este tipo cuando se trata de quejas, el plazo sí se reduce a 20 días porque finalmente son temas mucho más sencillos, o son temas, por ejemplo, básicamente de procedimiento, ¿no? Y el plazo que tiene tanto el Tribunal Fiscal como el Ministerio de Economía y Finanzas para la atención de esta queja es de 20 días hábiles, ¿no? Hasta hace un tiempo, en estos casos, había una sala de atención de quejas, o sea, es más, llegaba, por ejemplo, cuando uno tenía el caso en el Tribunal Fiscal, a una sala en el Tribunal Fiscal, luego hay una oficina de atención de quejas, y es más, ahora solamente hay un solo vocal que se encarga del tema de las quejas en el Tribunal Fiscal, es decir, no es un organismo, no es una sala, como ocurre en las otras salas del Tribunal Fiscal, donde hay 3 vocales, sino acá simplemente hay un vocal resolutor de quejas, ¿no? Aquí, como mencionamos en su momento, no hay uso de la palabra, que en realidad aquí podría ser cuestionado, pero en estricto, como es un proceso corto, es un proceso en el que en realidad lo que busca el contribuyente es que no le afecten o infrinjan lo establecido en la norma de la materia. Digamos que no necesariamente podría significar una indefensión, pero creo que en algunos casos, cuando uno ha presentado una queja y tal vez no obtiene un resultado positivo tanto por una RTF o por una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, muchas veces hay muchos contribuyentes que han presentado estas quejas y la resolución resuelve, pero sin entender cuál es realmente la afectación que tiene el contribuyente. Entonces sí sería importante, de alguna manera, es más, considerando incluso ahora que estamos con los medios digitales y que tal vez es mucho más sencillo, sí tal vez no tener esta limitación del uso de la palabra, ¿no? Porque de acuerdo al Código Tributario no se puede, o sea, está expresamente prohibido que haya un informe oral por este tipo de quejas, pero creo que deberían haber, como en todas, algunas excepciones para considerar. Ahora, si procede una demanda contenciosa administrativa frente a la queja, discutible también. O sea, de hecho, he revisado casos en los que tanto la administración tributaria, ojo, la administración tributaria, como los contribuyentes han llevado una resolución del Tribunal Fiscal que resolvió una queja a la demanda contenciosa administrativa. De hecho, no está prohibido, no hay ninguna norma expresa que diga que no se puede dar una queja, pero digamos que por la propia naturaleza de la queja, que finalmente es una resolución que está vinculada básicamente con actuaciones procedimentales y no de fondo, porque una queja no resuelve el fondo de un tema, existe la discusión si es que procede o no procede una demanda contenciosa administrativa. En el Poder Judicial he visto casos en los que, y ahí es variado, y por eso es que no hay un pronunciamiento expreso sobre la materia, he visto casos en los que sí ha seguido, digamos, el procedimiento judicial sin ningún problema, y hay otros en los que una sala tal vez de la sala de primera instancia, o incluso una sala de segunda instancia ya en la Corte Superior, indican que no es posible llevar una RTF que resuelve una queja a un procedimiento administrativo porque no hay un objeto probablemente de litigio, ¿no? O sea, básicamente con algún tema de procedimiento, ¿no? Es discutible porque en estricto, como les digo, no es que resuelva un tema de fondo, sino simplemente un tema de forma o algún tema procedimental.
Y finalmente, para no excederme del tiempo que me han asignado, en pocos minutos les explico el tema de las demandas contenciosas administrativas que están reguladas en el Código Tributario también, ¿no? O sea, como mencionaba, una vez que la RTF agota la vía administrativa, no hay otro tema administrativo que yo pueda presentar. Lo único que cabe es presentar una demanda contenciosa administrativa y empezar ya la vía judicial. ¿Cuál es el plazo para interponer una demanda contenciosa administrativa? 3 meses. ¿No? O sea, ahí tanto la administración tributaria como el contribuyente tienen el mismo plazo, ¿no? 3 meses de notificada la RTF que quiero llevar a la vía judicial. Como regla general, y aquí también se admiten excepciones, no interrumpe la ejecución de los actos por parte de la administración. Es decir, si por ejemplo el Tribunal Fiscal confirma algún reparo o confirma alguna resolución de intendencia de la SUNAT podría efectuar ya el cobro o ejecutarlo, porque finalmente a nivel administrativo ya se agotó la vía y por tanto el acto quedó firme. Sin embargo, se admiten excepciones que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ahora, acá el gran cuestionamiento es si la SUNAT puede presentar o no una demanda contenciosa administrativa, ¿no? Es un tema muy discutible, muy discutible. En estricto, eh, puede presentar demandas contenciosas administrativas cuando el Tribunal Fiscal. Pero en la práctica, cuando uno revisa las distintas demandas contenciosas administrativas que presenta la administración tributaria, y aquí sí pongo la SUNAT principalmente porque digamos que los gobiernos regionales o los organismos supervisores no suelen llevar los temas al Poder Judicial, pero en cambio la SUNAT sí, o sea, porque ellos interpretan que muchas veces existen obviamente vicios de nulidad, pero cuando uno revisa las demandas, y obviamente lo ven en distintas instancias, no necesariamente estamos frente a temas de nulidad, ¿no? O sea, muchas veces se discuten temas de fondo y es una discusión que en realidad hoy por hoy no ha terminado, ¿no? O sea, de hecho, a lo largo de los años, esta norma en donde se permite o no se permite presentar demandas contenciosas administrativas, incluso hasta hace unos años, el Ministerio de Economía y Finanzas tenía que acreditar a la SUNAT, en este caso, para que pueda presentar una demanda contenciosa administrativa. Si no tenía un informe previo del ministro de Economía y Finanzas diciendo que era correcto llevar el tema a el Poder Judicial, no se llevaba. O sea, hoy por hoy, digamos que la restricción es que solamente se pueden llevar temas vinculados con nulidades. Pero cuando vemos en la práctica, no solamente se ven esos temas, sino también temas de fondo y ver si es que efectivamente los reparos han sido bien o mal efectuados. Digamos que esto en otros países no ocurre, o sea, digamos que al Poder Judicial solamente el contribuyente puede llevar el tema al Poder Judicial. Pero como recordaremos, cuando vimos el tema de la apelación, en este caso la Administración Tributaria también funge de parte, ¿no? O sea, finalmente es una parte del procedimiento y por tanto, como parte, puede presentar una demanda con determinados límites. Ahora, ¿qué pasa con los valores si es que, por ejemplo, claro, si la SUNAT lleva el tema a una demanda contenciosa administrativa, que el Tribunal Fiscal le dio la razón al contribuyente? Entonces, he visto casos también en que, como el Tribunal Fiscal deja sin efecto lo que hizo la SUNAT, los valores desaparecen, es decir, quedan sin efecto. Sin embargo, la SUNAT lleva, digamos, el tema al Poder Judicial, primera instancia, segunda instancia, llegamos incluso a casación, y vamos a suponer que al contribuyente le dan la razón en la primera y segunda instancia y en la casación, que también la SUNAT lleva el tema a la casación, no le dan la razón a la SUNAT. Los valores deben revivir, es decir, las resoluciones de determinación, las resoluciones de multa, reviven y reviven obviamente con todos los intereses. Y aquí el tema es, nuevamente, o sea, el contribuyente agotó la vía administrativa y no tenía deuda, pero puede ser que 5, 6, 7 u 8 años después, cuando el caso se resuelva en el Poder Judicial, tenga que pagar porque revivieron estos valores que la SUNAT cuestionó vía demanda contenciosa administrativa y en este caso los intereses no se suspenden. Como hemos visto en su momento, se suspenden los intereses para el tema del reclamo, para el tema de la apelación, pero en la demanda contenciosa administrativa los intereses se mantienen con la tasa de interés moratorio. Entonces, al final, puede haber un tema muy oneroso para los contribuyentes, por lo que creo que sí debería haber alguna precisión, ¿no? O sea, yo creo que si bien es cierto, el Poder Judicial no tiene un plazo específico para las resoluciones, creo que deberían fijarse.
creo que también cuando el contribuyente lleve el tema de la demanda contencioso administrativa, finalmente, que es una decisión del contribuyente, sí deberían aplicarse los intereses moratorios, habría que ver durante qué plazo, pero sí creo que cuando la administración tributaria es la que lleva el tema de la demanda contencioso administrativa, debería haber algún mecanismo para que no corran los intereses o una tasa mucho menor, porque finalmente el contribuyente que, digamos, agotó la vía administrativa y tenía la razón, como les digo, puede ser que después de 5 o 6 años le resuelvan un tema que no, porque hay que contar el plazo de reclamación, el plazo de apelación, el plazo de apelación. Estamos hablando, pues, sí creo un mecanismo que cuando la SUNAT o en todo caso cualquier administración tributaria presente una demanda contenciosa administrativa, haya alguna precisión respecto de los valores. Y finalmente, como les decía, si bien es cierto, no es que la administración tenga impedida la posibilidad de cobrar eh, los temas que se ven al Poder Judicial, sí existen excepciones que son básicamente el tema de las medidas cautelares, ¿no? O sea, que están en el Código Tributario, en el que debe otorgarse una contracautela por el 60% del monto por el que se concede la medida, es decir, por el monto de la deuda, debe irse renovando anualmente a pedido del juzgado y no, obviamente si la deuda es menor a 15 UITs no aplica, no aplica este tema, ¿no? O sea, obviamente esto es solamente para deudas vinculadas con temas mayores a 15 UITs. Ahora, aquí sí yo creo que hay un par de temas que hay que revisar, ¿no? O sea, y con esto ya concluyo. Eh, Primero es el importe solicitado para obtener la medida cautelar, ¿no? O sea, de hecho, hasta hace un tiempo, el, el juez era quien determinaba la medida cautelar y fijaba un importe X, a su buen saber y entender. Hoy por hoy, lo que se establece es un importe que es el 60% del monto por el que se concede la medida. Y hasta hace unos años no era el 60%, era por el 100%. ¿No? O sea, que en realidad es bastante alto, ¿no? O sea, porque digamos que cuando un juzgado emite una medida cautelar, o sea, uno solicita una medida cautelar, por la propia naturaleza que tiene esta medida, el juez evalúa y hace una primera revisión para ver si es que el contribuyente tiene o no tiene la razón. Y solamente otorga la medida cautelar en la medida que tenga indicios de que el contribuyente podría tener la razón. Si ve que efectivamente el caso es clarísimo y que la zona tiene la razón, obviamente no se aplica la medida cautelar. Pero en estos casos, como les digo, el juez es quien revisa y evalúa si es que efectivamente aplica o no aplica una medida cautelar. Entonces, si efectivamente la medida cautelar que no se le otorga al 100% del contribuyente, son muy pocos los casos, porque el juez, que es quien va a revisar el caso, considera que tiene alguna, al parecer hay indicios que el contribuyente tiene la razón, quizás fijar una contracautela por el 60% del monto es algo excesivo, ¿no? O sea, en todo caso, si es que se va a fijar alguna contracautela, en mi opinión debería ser mucho menor. Eh, y el tema con la actualización que se tiene es que, claro, muchas veces yo tengo que renovar estas cartas fianzas en determinados plazos, pero obviamente la actualización no la hace el contribuyente, en este caso la tiene que hacer la administración tributaria. Entonces, muchas veces, cuando el juzgado solicita a la SUNAT, o sea, esa solicitud para actualizar el importe, el juzgado no lo hace a tiempo o la SUNAT se toma algunos días más. Entonces, al final, dentro de eso puede darse el caso en que se pase el plazo para que yo pueda presentar la renovación de la medida cautelar o presentar la nueva fianza. Entonces, lo que hacen muchos contribuyentes es si, por ejemplo, mi deuda es de 100, el monto de la contracautela es 60, presentan su carta fianza por 60. Pasado un año, que es cuando tienen que renovarse esa fianza, la fianza ya no va a ser por 60, porque la deuda ya no va a ser 100. Como se actualiza por intereses, posiblemente la fianza en vez de 60 ahora va a tener que ser por 65. Pero como no me solicitan el importe exacto, digamos, antes del plazo, y para no perder y que no me ejecuten, lo que hacen muchos contribuyentes es renovar esa carta fianza por 60 nada más, y una vez que la administración, en todo caso el juzgado, le solicita la nueva fianza por 65, simplemente ponen el diferencial. Porque finalmente la actualización podría hacerle el contribuyente, pero digamos que podría hacerlo por un importe tal vez menor. Tal vez mi cálculo no lo considero por 65, lo considero por 64 y medio. Y si no lo consigno con el importe que me solicitan,
finalmente pierdo la medida cautelar y podrían cobrarme y es todo un problema. Ahora, lo que también es discutible es si ya estamos en la vía judicial y las medidas cautelares están finalmente en la vía judicial y determinadas por un juez y ya no en el ámbito administrativo, ¿por qué el Código Tributario es quien determina cuál es el monto de la contracautela, ¿no? Ahí también hay una discusión interesante porque digamos que finalmente ya salimos de la vía administrativa, o sea, y finalmente lo único que debería regular el Código Tributario, en mi opinión, es solamente algunos requisitos para que efectivamente la demanda proceda o cuando o en qué casos la administración tributaria puede presentar la demanda contenciosa administrativa, pero este tema de las medidas cautelares yo creo que debería ser finalmente determinado de acuerdo a lo que dice el Código Procesal, ¿no? O sea, en estricto, yo creo que debe, como cualquier otro procedimiento, o sea, que finalmente es de naturaleza tributaria, sí, pero finalmente es un procedimiento en la vía judicial. Y por tanto, en mi opinión, debería, en todo caso, seguirse con el Código Procesal y no ser el Código Tributario quien regule esto. Como les digo, hasta hace un tiempo, el juez era quien fijaba los importes, pero a raíz justamente de las diferencias que tenía la administración tributaria, porque a veces los jueces ponían, tal vez, estábamos hablando de una deuda de 100 y el juez tal vez en su buen saber y entender ponía simplemente una medida cautelar y pedía una carta fianza por 5, ¿no? O sea, eran 5 y la deuda era 100, entonces no había mucha relación, entonces al ver esto se planteó incorporar que la contracautela sea el 100%, pero creo que debería en todo caso regularse en el Código Procesal, no en el Código Tributario, y posiblemente sí, tal vez en esa modificación del Código Procesal, incorporar posiblemente algunas salvedades respecto del importe de la contracautela, pero no tal vez tan excesivo, considerando, como les indico, que las medidas cautelares, primero que son excepcionales, y punto dos, se otorgan solamente cuando el juez tiene indicios de que el contribuyente tiene la razón en el caso planteado. Con eso, yo terminaría la parte del procedimiento no contencioso, contencioso tributario y contencioso administrativo. De hecho, es un repaso rápido, en poco menos de 2 horas, de todo lo que indica el Código Tributario, pero me parece que le hemos podido dar un vistazo general a los requisitos, hemos podido darle un vistazo general a determinados plazos, a determinadas consideraciones y por ahí algunas cuestiones que en mi opinión podrían verse modificadas, que finalmente son totalmente discutibles, es una opinión personal, pero que igual quería compartirlo con ustedes y obviamente dejarlo a cualquier discusión que puedan tener posteriormente y ver si es que efectivamente lo regulado aquí en el procedimiento no contencioso, luego el contencioso tributario y contencioso administrativo, le sea finalmente de utilidad, ¿no? Muchas gracias. Damos las gracias por la ponencia del día de hoy al doctor Juan Garret Vargas, a nombre de la Comisión de Derecho Tributaria de la Sociedad Peruana de Derecho. Asimismo, informarles que en unos momentos se va a estar compartiendo los materiales de estudio proporcionados por el mismo ponente al grupo de WhatsApp y recordarles que la sesión número 6 se va a desarrollar el día domingo de 10 a 12 de la mañana, ¿sí? El enlace ya fue compartido también con ustedes en el grupo. Eso sería todo por hoy. Agradecerle nuevamente al doctor Juan Garret Vargas por la ponencia del día de hoy. Que tengan buenas noches. A ustedes, muchas gracias, buenas noches.